Buenos días, ¿cómo están? Les estamos dando la bienvenida a Panorama Informativo. A partir de este momento vamos a comenzar a repasar las principales noticias de esta jornada junto a Yamila Silva y será hasta las 9. ¿Cómo anda, Yamí? Muy bien, Maggie. Hoy está un poco igual que ayer, que hablábamos de que está frío, pero hay humedad, entonces no se siente tanto. 12 grados 4 décimas Sí. a esta hora. Ayer teníamos 6. Es verdad, es la mitad. Qué montón, ¿no? Y no se siente tanto la diferencia, ¿no? 80% el índice de humedad en una jornada que va a tener 19 grados de máxima. Ella da cuenta que a esta hora ya 12 grados 4 décimas. Una jornada nubosa con cielo cubierto, periodos de algo nuboso, con vientos que van a estar de componente noreste, entre 20 y 30 kilómetros en la hora, y que, bueno, va a amanecer sobre las 7:46 de la mañana. Así que todavía tenemos noche cerradita. Bueno, mirá, porque yo pensaba que iba a llegar hasta 7:45. Así que fue un minuto más el amanecer, sí. ¿Hasta el 21? ¿Creías que iba a ser a...? Sí. No, nos pasamos un poquito. Me ilusioné. Y faltan todavía un par de semanitas. Sí, falta un montón. Aparte esto de que depende del día, o sea, no es ni semanas, es un día, cada día que pasa puede aumentar un minuto más. Tal cual. Y está oscureciendo muy tempranito, que eso también se siente. Los días parece que fueran muy cortitos, que fuera más tarde desde muy temprano. Bueno, 17:42 ya va a estar de noche aquí en nuestro país. Bueno, el resto del territorio está con temperaturas cercanas a los 10 grados, prácticamente en todo el país. Los lugares donde hay más calor, por ejemplo, el departamento de Rocha tiene algunas zonas con 14 grados 4 décimas a esta hora. Bueno, jornada calurosa, mañana 20 grados también vamos a tener. Se empezaría a descomponer sobre el viernes, por lo que está diciendo Inumet. Recién el viernes tendremos periodos de cubierto en el cielo, baja probabilidad de precipitaciones, también vientos que siguen del sector norte, ¿no? Que eso es una tendencia que se ha venido manteniendo, pero bueno, 20 grados el viernes también. Sí, y ya para el sábado y el domingo, aunque falta todavía para el fin de semana, no hay que estar pensando ya en el fin de semana, pero Inumet habla de una probabilidad de lluvias media, ¿no? Que por ejemplo para la semana que viene, el martes es baja, pero bueno, para el fin de semana se podrían esperar quizá algunas precipitaciones. Mira, mirando el algoritmo del teléfono, ¿no? Que no es algo 100% fiable, pero decía que iba a estar bastante inestable, nuboso esta semana, y recién el martes de la semana que viene iba a estar algo soleado. Bueno, capaz que... se nos movió el sol. Sí. Pero bueno, condice un poco con lo que está diciendo Inumet entonces, de esta inestabilidad, ¿no? Sí. Pero bueno, por lo menos nos está dando un alivio el frío por estos días, por estas semanas. Vamos a ver cómo continúa, más allá que lo que decíamos, ayer estuvo con temperaturas bajas, pero no se percibía de esa forma. Vamos a tener mucha información, pero antes queremos saludar a nuestros oyentes, a quienes nos siguen también por el canal de YouTube de La Diaria cotidianamente, ¿no? Pero sobre todo aquí en Montevideo, la 97.9 FM, en Maldonado la 102.5 y en Colonia la 90.9 FM. Sí, nos pueden escuchar como siempre en YouTube, a quienes ya les mandamos un saludo a todos los que están conectados allí y también a la gente que nos escucha por la página de La Diaria, y aprovecho para recordar la vía de comunicación. Nos pueden escribir al 099-891-888, que ya vamos a estar leyendo los mensajes. Tal cual. Bueno, esta mañana vamos a recibir aquí en los estudios de La Diaria el director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y excomisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit. Hay muchos temas, ¿no?, que refieren a la institución, pero vamos a dialogar sobre diversos temas, cómo evalúa cómo que no se haya podido ocupar su lugar desde septiembre del año pasado como comisionado parlamentario, que ese lugar siga vacante, que el sistema político no logre ponerse de acuerdo con un solo nombre, y también si le han consultado, ¿no?, quién podría ser esa persona, ¿por qué no?, teniendo en cuenta que estuvo 2 periodos al frente del comisionado parlamentario para el sistema carcelario. Bueno, por otro lado, y sobre ese cargo en particular, ¿cómo recibió las críticas o las apreciaciones que realizó Mariana Mota sobre que el trabajo que se ha realizado a través de este comisionado haya sido nefasto en materia de resultados?
por qué no se han logrado también esas cuestiones que se señalaban por parte de Petit y previamente por Álvaro Garcés, que también ocupó ese lugar, pese a los esfuerzos que se estuvieron realizando por quienes estuvieron allí de informar al Parlamento sobre las situaciones de cárceles. ¿Qué opinión le merece la creación de la figura, por ejemplo, del comisionado parlamentario para las infancias y también las adolescencias en nuestro país? Y en definitiva, si hay una superposición de tareas entre esta nueva figura que se pretende crear y la Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Sí, recordemos esto que bueno, a raíz de la discusión sobre el comisionado parlamentario de infancias y adolescencias, la presidenta de la Institución de Derechos Humanos, Mariana Mota, cuando pasó por acá, por la diaria Radio, el 6 de mayo, bueno, ella decía esto, ¿no? De que los resultados del comisionado parlamentario habían sido nefastos y bueno, ella hablaba de esto, ¿no? De qué tanto logró en materia de resultados y no hacía referencia a las figuras de Garcés ni de Petit en particular, sino que hablaba de las figuras, ¿no? del comisionado parlamentario. Sí, sobre todo de los resultados, ¿no? Que el sistema carcelario sigue cada vez con más presos, peores condiciones, ¿no? Las cuestiones de hacinamiento, de seguridad, ¿no? Lo que está ocurriendo dentro de las cárceles en sí mismo, más allá de esa visión del comisionado que puede señalar, puede cuestionar, puede ir hablar, entrevistar y luego transmitir al Parlamento, pero no se traduce en resultados, en definitiva, y eso es lo que se señala. Y también es parte de lo que podemos hablar hoy justamente con Petit, para ver, bueno, qué tanto de esas recomendaciones que él hizo durante esos 10 años que estuvo se escucharon efectivamente. Exacto. Porque siempre puede haber quizá cosas que no hayan salido a la luz como pasa por lo general, pero bueno, sí ver a ver cuántas de esas recomendaciones se escucharon y cuáles también, qué tipo de recomendaciones se escucharon. Si hablamos de aspectos más urgentes o hablamos de también aspectos estructurales, ¿no? Que hacen al sistema carcelario, así que va a ser interesante poder consultarlo. Tal cual, y vamos a tener, por supuesto, la columna de Antonio Ladra, que se referirá a la situación de violencia que se sigue atravesando como sociedad, en particular a este mayo que Antonio lo ha titulado como violento. Los homicidios, con más de una muerte violenta por día, cómo se explican, qué argumentos se manejan desde el Ministerio del Interior, también la adjudicación a la guerra entre bandas, ¿no? Pero en definitiva, cómo repercute en el día a día de las personas, de aquellos que velan por una mejor sociedad, ¿no? Como organizaciones que trabajan con niños, que tienen que sufrir cotidianamente cuestiones de violencia, balaceras, por ejemplo, destrucción de sus lugares, ¿no? De trabajo, que en definitiva brindan un servicio, una calidez a quienes lo necesitan realmente. Exacto. Maggie, quiero volver un poco al comisionado parlamentario. Obvio. No, solo para hacer una apunte en realidad de algo que surgió en el día de ayer, porque ayer se reunió la comisión que está la comisión del Parlamento que está encargada de designar a un comisionado parlamentario, y lo que se resolvió es lanzar una convocatoria pública, como ya se había hecho algunos meses, para que las personas que creen que sean aptas para el cargo se puedan postular. Y estas postulaciones van a cerrar en julio de este año, así que se abre ahí otra arista en este Tal cual, tema. Bueno, y también está el nombre de Daniel Radío, ¿no? Para ocupar ese lugar de comisionado parlamentario, un Daniel Radío que estuvo acá hace unos días y que sin embargo él manifestó su voluntad de permanecer en el INISA, ¿no? Hay que ver en qué medida eso tiene un peso en el momento de la elección o de manejar su nombre. Bueno, ¿qué dice Petit al respecto sobre la figura de Daniel Radío? Bueno, tenemos que comenzar a desarrollar las principales noticias, ya pasan 11 minutos de las 7 de la mañana. De 7 a 9. Panorama informativo. Conducción: Maggie Correa y Yamila Silva. Análisis de Antonio Ladra. Panorama informativo. Titulares. Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Comenzamos a desarrollar las principales noticias de la jornada, y una que ha acaparado los principales títulos tiene que ver con el presidente Yamandu Orsi, que resolvió donar su camioneta Hyundai a la ANEP. Sí, Orsi se refirió a la polémica por la compra de su camioneta Hyundai Santa Fe, después de que el lunes el semanario Búsqueda informara que había utilizado un auto donado por la automotora Car One como forma de pago. En un diálogo con algunos medios de prensa escrita en el día de ayer, y entre los que estaba La Diaria, Orsi aseguró
aseguró que no usará más la camioneta en cuestión y que la donará a la Administración Nacional de Educación Pública, la ANEP, para el traslado de niños en el interior del país. En la conversación, el presidente aseguró que, a su entender, no hubo ilicitud en el procedimiento, indicó que el ofrecimiento de venta provino de la automotora Oliva y que el acuerdo por la compra por un total de $54.000 se compuso, tal como informó Búsqueda, por su camioneta Hyundai personal de 2020 tasada en $22.000, un auto Renault Stepway tasado en $17.000 y una transferencia de $15.000. El vehículo Renault fue donado por Car One a Orsi en octubre de 2024 para utilizar en campaña electoral. Orsi explicó que se donó el vehículo para usarlo como premio en una rifa para la que se vendieron 392 bonos colaboración de $200, con los que se recaudaron más de $78.000 para la campaña. Sobre el auto en cuestión, dijo que se trató de la única donación en especie, algo permitido por la ley de partidos políticos. Esta rifa se ganaría según el sorteo de la última lotería oficial de noviembre de 2024 y salió el número 644, un bono que no había sido vendido, según se mostró con el talonario en esta reunión. Los nombres de quienes compraron las rifas, aseguraron, fueron informados a la Corte Electoral en la rendición de cuentas. Bueno, vamos con otros temas, en realidad sobre el mismo, pero con otra visión. Para la oposición, el caso de la camioneta de Orsi no se cierra con la donación a la ANEP. El diputado colorado Felipe Schipani dijo que el caso de la compra de la camioneta Hyundai Santa Fe por parte de Orsi parece una novela venezolana porque todos los días hay un capítulo distinto en referencia a esta decisión de la que ya hablábamos del presidente de donar la camioneta a la ANEP. El diputado colorado dijo que es infantil creer que donando la camioneta el tema se aclara o se lauda. A su modo de ver, Orsi sigue interpretando mal el tema porque el problema nunca fue la camioneta, sino cómo la adquirió, por qué se le hizo el descuento y el hecho de que un vehículo de la misma automotora fue utilizado para la asunción del 1 de marzo de 2025. Por su parte, el diputado blanco Juan Martín Rodríguez dijo a La Diaria que la donación evidencia que hubo un mal proceder y que no comparte que esto se haga como un acto de absoluta generosidad. Rodríguez subrayó que para el Partido Nacional es importante que Orsi le responda al Parlamento en referencia a los pedidos de informes que se hicieron sobre la compra de la camioneta porque, según señaló, es un tema sumamente delicado, de extrema gravedad, que amerita la más absoluta de las transparencias y que se haga pública toda la documentación. Bueno, ahora sí cambiamos de tema, algo que se sigue analizando a nivel parlamentario, a nivel de comisiones. El contraalmirante de la Armada que votó a favor de Cardama argumentó que el barco a construir no era demasiado complejo. La Comisión Especial de la Asamblea General que investiga el proceso de compra de 2 patrullas oceánicas al astillero español Cardama Shipyard recibió al contraalmirante retirado Héctor Maglioca, quien fue uno de los 3 que votó a favor de Cardama en la Junta de Almirantes que asesoró en el análisis de las ofertas. Según consta en la versión taquigráfica de la sesión a la que accedió La Diaria, Maglioca señaló que tanto Cardama como el astillero colombiano Cotecmar, que él también recomendó, cumplían con las 3 características de la Armada, que la Armada ha definido en su momento como excluyentes para que el buque pudiera ser elegido. Además, señaló que Cardama sin duda fue la oferta más barata, aunque también mencionó que durante el proceso de selección de los buques OPB hubo algunos astilleros que bajaron el precio. Maglioca dijo que si bien es cierto que la empresa española no había construido estos barcos, señaló que se iba a trabajar sobre un proyecto que ya existía, por lo que no era crear algo de cero, sino copiar un proyecto que ya estaba aprobado y el barco a construir no era demasiado complejo. Bueno, May, recordemos la semana pasada, ¿no? Que Musso, el ex jefe del Estado Mayor de la Armada, Gustavo Musso, quien había argumentado en contra de esta compra, estuvo en diálogo con La Diaria Radio y él hablaba, bueno, de esto, de que se decidió por un aspecto económico, pero en otro sentido, ¿no? Él decía que, bueno, de que desempatar esta elección por tiempo de la construcción y lo económico no es una selección técnica, ¿no? Él en realidad hablaba en contra de que esto se haya elegido de esa forma. Claro, definido finalmente por Cardama desde ese lugar. Seguimos en temas parlamentarios. El Senado rechazó la conformación de una comisión de prevención y denuncia del antisemitismo en el Parlamento. Con los votos en contra del Frente Amplio, el Senado rechazó la creación de la comisión que había sido impulsada por la oposición para prevenir el antisemitismo. El senador nacionalista Javier García afirmó que existe un nuevo antisemitismo que es más inteligente y moderno, que diluye el tema en un combate más general contra la discriminación para no hacer foco en el antisemitismo. En respuesta, el senador frente amplista Óscar Andrade argumentó que la oposición plantea crear una comisión sobre una de las formas de discriminación, pero el abordaje de estos temas tiene que ser necesariamente
integral. Por su parte, el senador frente amplista Gustavo González dijo que el primer enemigo del pueblo judío está siendo su presidente Benjamín Netanyahu y señaló que gente que teme caracterizar a lo que se dio en Palestina como genocidio hoy quiere esta comisión. Salimos del Parlamento porque fiscales reclaman mayor presupuesto de cara a la rendición de cuentas. La presidenta de la Asociación de Magistrados Fiscales, María Claudia González, dijo a la Diaria que de cara a la rendición de cuentas es necesario dotar a la Fiscalía de mayores recursos para un buen funcionamiento del sistema judicial y advirtió que si se disponen recursos para la policía, pero no para el Poder Judicial y la Fiscalía, pueden generarse desequilibrios. Con respecto a la discusión sobre la seguridad y su vínculo con la Fiscalía, recordemos que la seguridad fue una de las prioridades marcadas por el gobierno para esta rendición, González consideró que este tema no se basa solamente en la policía, solamente en la Fiscalía, ni solamente en el Poder Judicial, sino que es un todo. González dijo que se desconocen cuáles serán las solicitudes de la Fiscalía, ya que aún no se han reunido con Ferrero por este tema, si bien desde el gremio ya están juntando una cierta cantidad de temas para cuando se presente la oportunidad, entre ellos la creación de cargos para fiscales adscriptos, así como la mejora de sueldo de estos funcionarios. Bueno, y seguimos un poco en este tema, Maggie, pero desde el ámbito político partidario, porque el Frente Amplio busca reactivar diálogo por Fiscalía y Vamos Uruguay del Partido Colorado pide que se cumplan acuerdos en Tribunal de Cuentas y Corte Electoral. Si según supo la Diaria, luego de la propuesta de la vertiente artiguista para modificar la elección de la fiscal de corte subrogante y ante recientes planteos del sector Vamos Uruguay del Partido Colorado de volver a poner sobre la mesa los cargos en la Corte Electoral y también en el Tribunal de Cuentas, desde la bancada de senadores del Frente Amplio se vuelve a retomar la idea del denominado diálogo multipartidario. Según señalaron a la Diaria, desde el Frente Amplio, el senador colorado Tabaré Viera de Vamos Uruguay planteó en la mesa de la coordinación interpartidaria del Parlamento la necesidad de cumplir con lo prometido al inicio de la gestión del actual gobierno con relación a los cargos de Contralor en referencia a la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas. Más allá del impulso de la negociación vinculada al Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral, la esperanza del Frente Amplio de una eventual negociación surge a partir de otras acciones, como la propuesta de avanzar hacia una coordinación ampliada para tratar estos temas, en los que estaría incluida la negociación por la Fiscalía. Por otro lado, la Unión de Exportadores abogó por un acceso a mercados con inteligencia comercial y una agenda de inversiones. En el marco del Día de la Exportación, la presidenta de la Unión de Exportadores del Uruguay, Carmen Porteiro, señaló que un acuerdo comercial no es suficiente sin competitividad interna y agregó que el ahorro arancelario para algunos productos puede no alcanzar para abrir efectivamente el mercado. Porteiro se refirió a las fluctuaciones en los precios de los commodities, del petróleo y en el tipo de cambio, así como al impacto en las cadenas de abastecimiento, los costos y la disponibilidad logística. Mencionó también las correcciones a la baja del Producto Interno Bruto, no solo en Uruguay, sino a nivel mundial, como otra variable que puede repercutir en nosotros a mediano plazo, ya que generan contracciones de la demanda. En cuanto al posicionamiento de Uruguay, Porteiro identificó como debilidades el bajo crecimiento estructural del país, así como algunas regulaciones que siguen siendo complejas, la pérdida de competitividad, el envejecimiento de la población, el debilitamiento de la conectividad y la conflictividad laboral. El costo país, sostuvo, es otro factor que puede favorecer o limitar la competitividad. Maggie, pasamos a uno de los casos que ha tenido buen impacto en términos judiciales, que es el de Conexión Ganadera, porque Daniela Cabral planteó falta de jurisdicción del juzgado de Montevideo por residir en Punta del Este. El tribunal en lo civil de séptimo turno rechazó la apelación presentada por la defensa de Daniela Cabral, quien cuestionó la decisión del juez de concurso Leonardo Méndez acerca del concurso personal de sus bienes. Cabral, quien cumple prisión domiciliaria preventiva por un delito de estafa en el edificio imperial de Punta del Este, sostuvo que no le corresponde al juzgado de concurso de Montevideo analizar el caso porque ella está residiendo en Punta del Este. La sentencia señaló que la jurisdicción de Montevideo es correcta, a pesar de que Cabral esté instalada en Punta del Este, en función de lo que establece el artículo 12 de la Ley de Concurso, que plantea que los juzgados concursales de Montevideo atienden todos los asuntos que implican un pasivo superior a 35 millones de unidades indexadas, que son unos 5,7 millones de dólares, algo que quedó establecido en la causa. El tribunal señaló también que existe un grupo empresarial que justifica que el mismo síndico, Alfredo
Alfredo Chavatone, actúe en los diferentes concursos relacionados con Conexión Ganadera, señalando que existe confusión patrimonial de los deudores a través de vinculaciones de diversa índole. Por otro lado, el Tribunal de Apelaciones ratificó que el Ministerio de Salud Pública debe suministrarle al virólogo Gonzalo Moratorio un medicamento oncológico de alto valor. Se trata del medicamento Opdualag, que tiene un valor estimado en unos $10.000 mensuales. La sentencia del Tribunal de Apelaciones confirmó la condena inicial y reiteró que la cartera deberá proveer el fármaco de acuerdo a las indicaciones del médico tratante y por todo el tiempo que éste lo indique. En su análisis se consideró el valor del tratamiento y que los ingresos mensuales de Moratorio no son suficientes para cubrir el costo, así como el hecho de que no posee bienes ni ahorros para financiarlo. Por otro lado, la sentencia señala que la negativa al suministro por parte del Estado conlleva incumplimiento de su deber de asistencia a la salud de las personas, con lesión de sus derechos constitucionales como la vida y la salud. En este caso valoran la pertinencia y necesidad del tratamiento porque podría mejorar su situación clínica y aliviar su grave enfermedad. Un tema que obviamente viene teniendo mucha repercusión en lo social, ¿no? Muchas actividades, muchos eventos que se están realizando en el mientras tanto, ¿no? De este proceso que, bueno, ahora tuvo la sentencia del Tribunal de Apelaciones, pero en definitiva que ha tenido una devolución por parte de la sociedad uruguaya muy linda y queriendo colaborar con Gonzalo Moratorio, que trabajó muchísimo en pandemia y además seguía trabajando en nuevos descubrimientos científicos, ¿no? Y eso es más que pertinente poder destacarlo. Cotización de la moneda. Presenta Gales para su servicio de cambio de moneda. Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Vamos a ver cómo abren las principales monedas en este miércoles 3 de junio. El dólar, 39.05 a la compra, 41.45 a la venta. El euro, 44.33 a la compra, 49.59 a la venta. El peso argentino, 0,020, 0,20 compra-venta respectivamente. Y el real, 7.20 a la compra, 8.90 a la venta. Yami, ¿cómo venimos con los mensajes de la audiencia? Están llegando mensajitos desde el norte del país, me imagino. Sí, bueno, por ejemplo, Andrés de Salto nos dice, cuando hablamos de esto el fin de semana de la lluvia, dice, bueno, lindo para dormir el fin de semana. Llega un momento en la vida en que uno quiere que llegue el fin de semana solo para no tener despertador. Bueno, sí, la verdad que sí. Bueno, dice que ahora hay 10 grados por Salto y que 20 grados va a ser la máxima, y para el fin de semana esto, como decía, lluvia. También nos saludan desde Lagomar y, bueno, nos llega otro mensaje en referencia a lo que estábamos hablando del comisionado parlamentario para la infancia y la adolescencia, que vamos a estar profundizando en algunos minutos nomás con Juan Miguel Petit. Bueno, a mí, por ejemplo, me sorprendió la respuesta de Radio. Yo pensé que iba a estar afín a la creación de esa figura, pero hay más de una persona que cree que se pueden superponer tareas, ¿no? Y es parte también de lo que se ha señalado por parte de la oposición, ¿no? Respecto a la creación de otra nueva figura que se superponga con las tareas que hace la Institución Nacional de Derechos Humanos. Petit ahora es parte de ese directorio y habrá que ver cómo también están siguiendo los temas de infancia, ¿no? Desde la institución. Yo, algo que me preguntaba después de la entrevista con Radio, es si, bueno, las autoridades del INISA van a ser convocadas al Parlamento para dar su opinión sobre este proyecto, porque cuando el proyecto pasó por la Cámara de Senadores no estuvieron las autoridades del INISA, sí estuvieron, bueno, INAU, la Institución de Derechos Humanos, UNICEF, pero bueno, aún no hay una lista. Yo estuve haciendo algunas consultas a diputados de la comisión y me decían que, bueno, que aún no ha comenzado el tratamiento. Ayer sesionó la comisión que va a estudiarlo, pero habían otros temas sobre la mesa, así que vamos a ver también cuánto se demora en empezar a tratarlo y a hacer esa agenda de las delegaciones que van a concurrir a la comisión. Tal cual. Y pensando un poco en esas organizaciones e instituciones, el foco pareciera estar más puesto en la infancia que en las adolescencias, ¿no? UNICEF, el INAU, bueno, pareciera que el foco está, por lo menos en este primer tramo, puesto más en los niños. Tenemos que hacer la pausa, ya pasan 26 de las 7, al regreso repasamos la información internacional, el deporte y sobre todo, bueno, hay una novedad respecto al deporte, Yamila, en tu segmento, que tiene que ver con Georgian de Arrascaeta. Sí, es importante. Hay preocupación. Ahí sí. Una de las figuras de la selección. Mira, ahí sí puedo decir que tengo un poco más de conocimiento para hablar. Ahí sí. Bueno, muy bien, hacemos la pausa y al regreso hablamos de todo eso. Presentó Gales, 50 años. El cambio te favorece.
Che, ¿dónde viajarían si ganaran la promo de Estaciones ANCAP? Yo haría la ruta desde Alaska hasta el Ártico, ponele. Yo siempre quise ir a surfar las olas más grandes del mundo a Portugal. ¿Y vos? Yo me voy a Floripa, re tranqui. A Floripa. Pero todo un mes y con todos ustedes. ¿Cómo la ven? Carga y viaja con Estaciones ANCAP. Con cada carga mayor a 500 pesos, generás chances para el sorteo de uno de los 12 premios para viajar a donde quieras, cuando quieras y con quien quieras. Envía tu comprobante por WhatsApp al 098 80 60 06 o participa automáticamente con ANCAP.sobre o ANCAP para tener doble chance. Y si querés triple chance, usa la app de Estaciones ANCAP. ¿Y vos? ¿A dónde irías? Carga y viaja en Estaciones ANCAP. Ver bases en www.ancapuntos.com.uy. Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo, banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. Junio en el Teatro Solís, recital de violín y piano, junto a la violinista japonesa Akiko Suwanai y Ryo Yanagitani en piano. Manuel de Falla, 150 años, el regreso a Uruguay del pianista español Javier Perianes. Piano Piano, Andrea Aroba y Luciano Superviel, danza y música en tiempo real. Gala Gloria del Rosario, memoria, tributo y un acto de amor al flamenco. Otoño en la Zabala, historias con las que construimos pasado y presente. Consulta la programación en teatrosolís.org.uy. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. Una conversación informada. La Diaria Radio 97.9. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganarestamacerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganarestamacerca.com.uy. Campaña de bien público en el marco del artículo 50 de la Ley 20.383. El 5 de junio se conmemora el Día Mundial del Ambiente y en este mes Uruguay reafirma el compromiso con su cuidado y el desarrollo sostenible. Hoy seguimos avanzando con más acciones, más políticas públicas y más compromiso con el futuro. Impulsamos políticas ambientales en áreas fundamentales como el agua, la biodiversidad y la gestión de residuos. Actualizamos normas para proteger lo que importa: la calidad de nuestras aguas superficiales y subterráneas, nuestras ciudades frente a eventos climáticos extremos y los humedales, fundamentales para la conservación de la biodiversidad. También avanzamos hacia un nuevo modelo de gestión de residuos basado en la clasificación en origen, el reciclaje y la valorización. Regulamos los residuos de baterías, acompañando el crecimiento de la movilidad eléctrica. Establecimos una gestión integral para los residuos de la construcción y aprobamos el decreto de donación de alimentos para reducir el desperdicio y generar impacto social positivo. El Uruguay sostenible se construye día a día, porque cuidar el ambiente es cuidar la vida y construir futuro. Uruguay Sostenible, Ministerio de Ambiente, Presidencia de la República. Natal está de aniversario y lo festeja a lo grande. Aprovecha la promo 3x2 en productos seleccionados. Sí, escuchaste bien. Llevas 3 y pagas 2. Porque en Natal nosotros festejamos y el regalo es para vos. Natal, hace 22 años, salís ganando. Ver bases y condiciones en natal.com.uy. Promoción válida desde el 1 hasta el 22 de junio de 2026. Internacionales. Siete de la mañana con 31 minutos. Vamos a desarrollar noticias que llegan desde fuera de frontera.
Sheinbaum, la presidenta mexicana, le volvió a pedir a Estados Unidos que no se meta en los asuntos internos mexicanos. La presidenta mexicana reafirmó una vez más la soberanía de su país y le reclamó al embajador estadounidense en Ciudad de México, Ronald Johnson, que se abstenga de hacer comentarios sobre las cuestiones internas del país. La presidenta izquierdista hizo esas declaraciones luego de que el representante de Washington en la capital mexicana expresara un mensaje en su cuenta de X que la lucha contra los cárteles debe unirlos, no dividirlos. Johnson manifestó que convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política es una oportunidad perdida para fortalecer la cooperación y proteger a las personas a las que servimos. Un mensaje que se da en un contexto de rispideces entre México y Estados Unidos. La tensión entre ambas naciones aumentó por la participación de agentes de la CIA en un operativo hace algunas semanas en el estado de Chihuahua y por la solicitud estadounidense de detención y extradición de 10 funcionarios de Sinaloa, entre ellos Rubén Rocha Moya, quien tras el pedido estadounidense pidió licencia en su cargo. Bueno, vamos con otras novedades. La ONU teme que Israel provoque en Líbano una destrucción similar a la de Gaza. La ofensiva israelí en Líbano, con la destrucción que está causando en ese país, debilita los discursos acerca de negociaciones que avanzan hacia una tregua. Sin embargo, este martes estaban previstas en Washington instancias de diálogo entre Líbano e Israel y el presidente estadounidense Donald Trump dijo que también están en marcha conversaciones entre su país e Irán. En ese contexto, el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la Organización de Naciones Unidas, Tom Fletcher, expresó su temor de que Israel cause en Líbano una devastación similar a la que perpetró en la Franja de Gaza. El representante de ONU dijo que, habiendo visto la situación en Gaza, le horroriza la idea de que cualquier otro lugar pueda enfrentarse a semejante devastación. El funcionario también alertó sobre lo que está ocurriendo en el territorio libanés y dijo que el desplazamiento forzoso afecta a enormes cantidades de personas, sobre todo en el sur, donde cada vez es más difícil para trasladar la ayuda humanitaria a los civiles y que los propios trabajadores humanitarios están siendo blanco de ataques. Bueno, volvemos a la región. A 11 años del primer Ni Una Menos, hoy se hará una nueva marcha en Argentina. Miles de personas volverán a movilizarse hoy en Argentina. La convocatoria va a estar marcada por el femicidio de Agostina Vega, esta adolescente de 14 años que fue asesinada en Córdoba, en un caso que, volvió a poner en el centro del debate la violencia de género y la protección de las víctimas. Las organizaciones feministas también apuntan contra el proyecto de ley que busca endurecer las penas por falsas denuncias en casos de violencia de género, abuso y acoso sexual. Desde Ni Una Menos sostienen que la iniciativa puede desalentar las denuncias y favorecer la impunidad de agresores, por lo que llaman a manifestarse en rechazo a esa propuesta. La movilización tendrá además un fuerte tono político contra el gobierno de Javier Milei. Las organizaciones denuncian el desmantelamiento de políticas de prevención y atención de la violencia de género y acusan al Ejecutivo de promover discursos que minimizan el problema. Según datos citados por el colectivo, desde la primera marcha de 2015 se registraron más de 3.200 muertes vinculadas a la violencia de género en Argentina. Deportes. Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Georgian de Arrascaeta sufrió, como les decíamos, una lesión muscular y podría quedar afuera del Mundial. Sí, de Arrascaeta se sintió el gemelo en el entrenamiento matutino de ayer y todo indica que sufrió un desgarro muscular. La información durante el día fue que se haría estudios para determinar con exactitud la entidad de la lesión en la pierna que lo podría dejar fuera del Mundial, pero no hubo confirmación oficial de parte del departamento médico de la selección. El volante se estaba recuperando, recordemos, de una fractura de clavícula que sufrió jugando la Copa Libertadores con Flamengo. La preocupación es máxima porque de Arrascaeta es una de las piezas fundamentales del equipo de Marcelo Bielsa y llegaba al Mundial con lo justo desde el punto de vista físico. El propio entrenador reconoció que era muy difícil que el volante estuviera disponible para el debut ante Arabia Saudita, que está previsto para el lunes 15 de junio. Bielsa puede elegir un sustituto en la lista final siempre y cuando haya sido parte de la nómina inicial entregada a FIFA, que podía tener hasta 55 jugadores. Si bien no hay confirmación, extraoficialmente se maneja que la lista celeste tenía 44 futbolistas, aunque con características diferentes. Si Georgian es desafectado, Facundo Torres o Luciano Rodríguez podrían ocupar su lugar. Tremendo lo de Arrascaeta. La verdad que de cara a lo que queda o resta para el Mundial. 2 semanas. Sí. No, y aparte ya prácticamente es un hecho, ¿no? Que no pueda viajar.
Bueno, vamos con otras novedades. La primera final entre Peñarol y Aguada se jugará hoy. La Liga Uruguaya de Básquetbol confirmó ayer que el partido se jugará hoy en el Antel Arena con la presencia de ambas hinchadas. El Ministerio del Interior tenía sus reservas y preocupaciones ante este escenario, lo que motivó el pasado lunes un comunicado conjunto de los clubes para manifestar su voluntad de que, en efecto, ambas parcialidades puedan asistir al arranque de la definición del torneo, por lo que se postergó la venta de entradas. Este primer juego de la final es que se disputarán el mejor de 7 partidos a diferencia del resto de los playoffs. Se pondrá en marcha a las 21:15. Las puertas se abrirán 19:15 y se exigirá cédula de identidad para ingresar. Además, se estableció que los hinchas del equipo perdedor deberán salir inmediatamente después del encuentro, mientras que la parcialidad del ganador deberá esperar 45 minutos o hasta que el jefe del operativo lo disponga. Con respecto a las próximas 2 finales fijadas para el martes 9 y el viernes 12 de junio, todavía no se sabe dónde se jugarán, ya que en esas fechas no estará disponible el Antel Arena y no se ha llegado a un acuerdo entre todas las partes para definir el nuevo escenario. Bueno, vamos con novedades entre políticas y deportivas también, algo que ya habíamos mencionado. El gobierno creará una comisión coordinadora de cara al Mundial 2030. El presidente de la República, Yamandu Orsi, recibió ayer en la Torre Ejecutiva a autoridades de la Intendencia de Montevideo y la Asociación Uruguaya de Fútbol para trabajar en la conformación de una comisión abocada a los trabajos de preparación para la Copa del Mundo del 2030. En rueda de prensa, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, apuntó a las gestiones llevadas adelante por la FIFA para que por única vez se pueda ampliar el certamen a 64 participantes, una propuesta que haría la competición, según sus palabras, más inclusiva y más abarcativa, y que entiende que cada vez tiene más adeptos. Si esto se confirmara, seguramente haya más partidos en Uruguay, donde hasta el momento solo se realizaría la inauguración y después es en, si no me equivoco, vos corregime, Maggie, Argentina, Paraguay, sí. Y después está Portugal y España, ¿no? Sí. ¿Y hay otro más? ¿No? Sí, Marruecos, creo que se sumaba también. Creo que sí, creo también. que estaba Marruecos. El gran tema es que cuando surgió esto, ya hace año y medio o 2, capaz, había una intención de que, bueno, con toda la inversión que se iba a hacer, teniendo en cuenta las distancias, porque hay un tema de distancias importantes, la idea era ver si se podía acaparar algún partido más, ¿no? Esa fue una idea originaria que no estaba cerrada, que la FIFA no había definido, tampoco se había dialogado con Conmebol, pero bueno, era una oportunidad que también se podía tener, ¿no? Sí, está... Esto también agregó esta reunión que tuvo Orsi con las autoridades de la AUF. El lunes también se había reunido, y ya lo habíamos informado ayer, con el senador colorado Pedro Bordaberry para realizar una Expo Bicentenario Uruguay 2030. Sí, que eso también es en el marco de esto y obviamente de 1830. Bueno, vamos con novedades que tienen que ver con la transmisión del Mundial, porque la presidenta del SECAN se refirió al financiamiento de los derechos de la televisación del Mundial. Erika Hoffman explicó que la transmisión será financiada a partir de pautas de publicidad de entes públicos, complementada por ventas por publicidad privada, e indicó que era muy importante poder ser los únicos, porque si no, los derechos no se podían pagar. La jerarca visitó el programa Segunda Mañana de la Diaria Radio y ahondó en los detalles detrás del proceso de adquisición de los derechos y el plan de transmisión. Hoffman explicó que en términos generales, la decisión de comprar los derechos de televisación pasó por garantizar el acceso universal al acontecimiento, que calificó como el evento deportivo y cultural más importante a nivel mundial. Canal 5 transmitirá de forma exclusiva 32 de los 104 partidos de la próxima Copa del Mundo en conjunto con el servicio Antel TV. Sí, bueno, ahora me estoy poniendo en modo mundial. Sí, yo todavía ayer me falta un poco. estuve armando mi fixture. ¿En serio? Sí. ¿Qué? Vos, Mari, no creías que Yami podía ser esta Yami. Sí, tengo un Excel y ahí... que me lo hicieron que va calculando. Yo no lo hice, yo lo voy completando. ¿Solo fixture o estás haciendo una suerte de penca también? Bueno, las dos, sí. ¿Sí? Me gusta, me divierte. ¿Arabia Saudita, Uruguay qué pusiste? No, todavía no llegué a esa parte. Sí, no, porque claro, tengo que hacerlo tengo que administrar los tiempos, ¿viste? Para otras cosas. ¿Consultas al chat GPT? No, jamás. Todo, no. Todo búsqueda. Sí, instinto. Instinto. Todo instinto, me encantó. Muy bueno, pero así se ganan las principales pencas, te lo digo. Exacto. Bueno, dejamos el deporte de lado y este momento relajado en torno al Mundial para compartir noticias del segmento local de la Diaria, y vamos a comenzar por Colonia.
Sí, porque autoridades viajaron a Europa para buscar fondos para el frontón de pelota vasca. El intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, inició el viaje a España y Portugal con el objetivo de concretar algunos acuerdos de cooperación internacional que permitan dotar de recursos económicos a las arcas de ese departamento, así como también fortalecer vínculos con algunas instituciones culturales y patrimoniales de carácter internacional. Uno de los principales objetivos del viaje será gestionar apoyos económicos en el País Vasco para la concreción de un rebote móvil para el frontón de pelota vasca del Real de San Carlos, que se inaugurará en octubre cuando se dispute el 20º Campeonato del Mundo de Pelota Vasca y Colonia del Sacramento sea subsede de ese evento. Nos vamos hacia el este, en este caso al departamento de Maldonado, porque allí la Intendencia y la ANEP pusieron fin al largo litigio por la propiedad de un padrón ubicado en el Jawel. Tras la resolución de las tierras, permanecerán definitivamente bajo la órbita de la comuna como un bien público departamental y municipal, según informó ayer la propia Intendencia en un comunicado institucional. A partir de ahora, el predio formará parte de un abordaje integral del Ecoparque Metropolitano del Humedal de los Arroyos Maldonado y San Carlos en el marco de las políticas de conservación ambiental. El conflicto, recordemos, se remonta al 1 de julio del año 2014, cuando el Codicen de la ANEP encomendó iniciar acciones judiciales para reclamar la prescripción adquisitiva treintenal de una fracción del padrón número 2572 de la localidad de Maldonado, predio donde funcionaba el anexo de la Escuela Agraria Ingeniero Agrónomo Dante Bianchi. La situación se destrabó durante una reunión entre el secretario general Álvaro Villegas y el presidente del Codicen, Pablo Casciani, donde la comuna planteó la necesidad de preservar el área como espacio público protegido. Son las 7 de la mañana con 42 minutos. Empieza a aclarar en Montevideo, tenemos 12 grados 3 décimas. Recordemos que hoy va a ser una jornada con buena temperatura, 19 grados la máxima. Va a seguir nuboso el cielo en el área metropolitana particularmente y seguramente en todo el territorio nacional. Tenemos un poquitito más de humedad, 82% a esta hora. Hacemos la pausa y seguimos con más novedades. Si cuando pensás en el futuro sentís que tu voz interior deja de hablarte normal y empieza a hablarte de una forma extraña, particular, utilizando un lenguaje excéntrico y un tono exacerbado, mientras escuchan sonidos de efectos especiales y música dramática, es porque te estás haciendo demasiado la película. La mejor forma de prepararte para el futuro es con Ahorro Más Vida de Banco de Seguros del Estado. Consulta con tu asesor de confianza en nuestras oficinas o en bse.com.uy. En Vida BSE podés confiar toda tu vida. Prevení dolores cervicales y de espalda. Ajustá la altura de la pantalla. Elegí sillas con buena sujeción lumbar. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. Hola. ¿Estás escuchando Diversidad de Opiniones? ¿Estás bien? Estás en la Diaria Radio 97.9. Este 2026 hay mucho en juego y por eso TCC se la juega con todo. Tenés 3 nuevas señales con los 104 partidos del Mundial, Libertadores, Sudamericana, FIBA, Ligas Europeas y más. Jugá con TCC desde 1.065 pesos por mes. Además disfruta el pack América y el Mundo con señales argentinas. Informate ahora llamando al 2410-1616 o en tcc.com.uy. TCC, todo el deporte a un precio increíble. Siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 20% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: El Yelmo de Mambrino, La Lupa, Librería América Latina, Moebius, Club Cultural Charco y Amazonia. Leer tiene beneficios. La Diaria. Natal está de aniversario y lo festeja a lo grande. Aprovechá la promo 3x2 en productos seleccionados. Sí, escuchaste bien. Llevas 3 y pagás 2. Porque en Natal nosotros festejamos y el regalo es para vos. Natal, hace 22 años, salís ganando. Ver bases y condiciones en natal.com.uy. Promoción válida desde el 1 hasta el 22 de junio de 2026.
Son las 7 de la mañana con 46 minutos y ya hablábamos de este tema acerca de la decisión del presidente de la República, las reuniones, el diálogo que mantuvo con algunos medios de comunicación y en ese marco también surgieron voces de la oposición. No estamos hablando nuevamente del caso de la camioneta del presidente. En este caso, el diputado blanco Juan Martín Rodríguez dijo a La Diaria que la donación evidencia que hubo un mal proceder y que no comparte que esto se haga como un acto de absoluta generosidad. Para el nacionalista, Orsi está intentando dejar atrás una página oscura de un mal procedimiento. El audio del día. Esto lo que evidencia es que hubo un mal proceder. Yo no estoy de acuerdo o no comparto que esto se haga como un acto de absoluta generosidad. Que el presidente de la República le responda al Parlamento también. Porque más allá de esta salida que él puede entender enmienda el error, nosotros entendemos que es un tema que es sumamente delicado, de extrema gravedad y que amerita la más amplia y la más absoluta de las transparencias y que se haga pública toda la documentación. Además, el diputado blanco subrayó que los nacionalistas no legitiman que la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, un órgano que su mayoría ha demostrado actuar partidariamente, resuelva esta situación. Rodríguez sostuvo que con su actual integración mayoritaria debería llamarse Junta de Opacidad y Falta de Ética Pública, JOFEP. Por lo tanto, insistió con que es al Parlamento que Orsi le debe dar las explicaciones del caso. Bueno, también surgieron distintas voces, ¿no? Desde la oposición, en este caso el diputado colorado Felipe Schipani dijo que es infantil creer que donando la camioneta el tema se aclara o se lauda. A su modo de ver, Orsi sigue interpretando mal el tema porque el problema nunca fue la camioneta, sino cómo la adquirió, por qué se le hizo el descuento y el hecho de que en un vehículo de la misma automotora fuera utilizado para la asunción del 1 de marzo de 2025. El diputado colorado subrayó que Orsi debe aclarar la situación del vehículo Renault, el auto donado en la campaña electoral que figura como donación en la rendición de cuentas que se remitió a la Corte Electoral. ¿Cómo salió del patrimonio de la campaña el patrimonio de Orsi para que compre un auto particular con la entrega de ese vehículo? Preguntó Schipani y afirmó que hay muchísimas dudas que la donación de la camioneta no disipa. Creer que el tema se aclara con la donación de la camioneta es escolar. Bueno, sí, este tema seguramente siga teniendo repercusión. Habrá que ver si efectivamente el presidente le brinda estas explicaciones a la oposición, a los legisladores, al Parlamento, al Poder Legislativo en sí mismo. Bueno, tenemos mensajitos para leer y me río porque tienen que ver con ya un segmento de Yami y los hinchas de Peñarol. Sí, obviamente en un tono siempre amigable, ¿no? Sí, como yo totalmente. Lo expresaba. Yo no tengo favoritismo ni con Nacional ni Peñarol, así que no pasa nada, pero voy a leer el mensaje, Maggie, porque léelo porque en realidad también es simpático, pero es algo que ya informábamos objetivamente hace algunas semanas. Este oyente dice: lo bueno de todo esto es que hasta después del Mundial no juega Peñarol. Esto en referencia a que el torneo intermedio culmina el próximo fin de semana. Mientras esté sucediendo el Mundial no va a haber partidos de fútbol uruguayo. Perdón, dije culmina, no, se suspende. Claro, hasta que termine el Mundial. Exactamente. Bueno, ya vamos a seguir compartiendo más mensajes. Ya tenemos aquí en los estudios de La Diaria Juan Miguel Petit, director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, ex comisionado parlamentario para el sistema carcelario. Hay mucho para hablar, así que hacemos la pausa y ya comenzamos a dialogar con él. En Habitab resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitab.com.uy. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es ser parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos, construyendo el futuro de una comunidad, de muchas generaciones, de un país. Esta es nuestra universidad, la UCU, el futuro que está en vos y en nosotros. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida. Y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM.
primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Hola, ¿estás pensando en el mundo? Estás bien, estás en la Diaria Radio 97.9. UTE presenta pequeños grandes consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que puedes ser más eficiente con tu heladera? Antes de abrirla, pensá qué necesitas sacar. De esta forma, evitamos pérdidas de energía. Al momento de cerrar la heladera, fíjate que la puerta quede bien cerrada y que los burletes estén sanos para que el cierre se mantenga hermético. Que no entre el calor a la heladera. Lo probamos en casa y funciona. UTE, avanzamos con energía. Suma Camerata en vivo presentando su primer álbum, Suma Camerata. Festejar para sobrevivir. Sábado 1 de agosto, 21 horas, en La Trastienda. Suma Camerata en vivo, en La Trastienda. Entradas limitadas disponibles en Pass Line. Invita Bizarro. Tenemos una buena noticia. Si tu cédula termina en 6, podés afiliarte a Médica Uruguaya a través de FONASA. Elegir Médica Uruguaya es optar por un sistema de salud que evoluciona con tecnología y un equipo médico de primer nivel comprometido con la salud de los uruguayos. La salud que avanza es uruguaya. Médica Uruguaya. Por más información, comunícate al 2487-4950. Presenta Carper, tu Chevrolet marca Carper.
Son las 7 de la mañana con 57 minutos. Ya tenemos aquí en nuestra mesa, en los estudios de La Diaria Radio, a Juan Miguel Petit, que actualmente es el director, uno de los directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos, ex comisionado parlamentario para el sistema carcelario durante 2 periodos, y señalábamos que hay diversos temas para abordar con él. Ya estábamos aprovechando mientras sonaba esa canción para hablar de algunos de ellos. Pero primero que nada, Petit, buenos días y bienvenido. Buen día, muchas gracias. Un placer enorme que esté acá. Bueno, hace mucho que Mari, nuestra compañera, estaba trabajando para que pudiera venir a los estudios. Muchas gracias por el interés y la verdad que un gusto estar acá en un nuevo emprendimiento radial y lo felicito y la verdad, este piso 10 en la Ciudad Vieja, con esta vista sobre esta ciudad maravillosa que es Montevideo, si no hacen buen periodismo ustedes, y yo no digo algo sensato, nos tienen que reventar. Es motivo acá, de inspiración. Claro, acá este lugar está espectacular. No supongo que se lo han mostrado a los oyentes, poner una cámara web o algo. Mire ahí. Qué preciosa la postal que tiene detrás. Es espectacular. Me imagino en los programas al amanecer, al atardecer y en la noche acá. Hermoso. Bueno, en cualquier momento me presento un proyecto, mire. Bueno, los fines de semana estamos analizando qué vamos a hacer. Le acepto el sábado de noche y domingo de noche. Muy bien. Hecho, vamos a hablar con Lucas. Debe ser un horario poco codiciado aparte. Sí, ¿no? Me No gusta. debe haber mucha Me gustan la tranquilidad. las cosas poco codiciadas, donde no hay nadie, ahí me gusta. Bueno, Petit, decíamos que hay mucho para dialogar con usted. Primero que nada, ¿cómo viene llevando este nuevo desafío como director al frente de la Institución Nacional de Derechos Humanos? Bueno, es muy intenso. Mucha gente me dice, ahora estás más tranquilo. No, es diferente, porque la Institución Nacional de Derechos Humanos, en el mundo hay 2 modelos en general de estos mecanismos ombudsman. Estos mecanismos que se les llama o procuradorías, comisionados, procuradores, protectores, defensores, instituciones de derechos humanos, que son o tienen mandatos específicos por temas, y tienen varios, comisionado de migrantes, comisionado de infancia, comisionado de derechos de las mujeres, de los niños, etcétera, etcétera. O, como empezó a hacerse a partir de los años 70 y 80, instituciones más macro que tienen todos los temas y se dividen por áreas, que es el modelo que nosotros tuvimos a partir después de que se creó la institución. En Uruguay al principio fue el comisionado. ¿Por qué fue el comisionado de cárceles? Porque era un tema en el cual había muy pocos actores trabajando, muy pocas organizaciones de la sociedad civil, digo muy pocas, por no decir casi ninguna, en el sentido de la promoción de los derechos. Hay algunas que hacen actividades educativas, unas poquitas. No tienen lobby, no tienen un partido político, no tienen en general buena prensa las personas que están privadas de libertad. Es un tema que sabemos siempre que está relegado. Entonces, el Parlamento, liderado entre otros por Daniel Díaz Maynard y otros legisladores de todos los partidos, anoto, subrayo, de todos los partidos, grandes cambios institucionales requieren acuerdos de todos los partidos, y de la sociedad civil, acuerdos de amplia base. O sea, al principio nació el comisionado parlamentario de cárceles. Después, a partir del 2005, se crea la Institución Nacional de Derechos Humanos, un proceso también variado, con muchos actores muy importantes, liderados entre otros por Belela Herrera, Mariana Martínez, Javier Miranda, mucha otra gente con el apoyo del Programa Naciones Unidas en Uruguay, crean la Institución Nacional de Derechos Humanos, como estaba pasando en muchos países de América Latina. Fruto también de ese movimiento de derechos humanos novedoso, disruptivo en el mundo, que viene a partir, como te decía, de los años 60 y 70, cuando todas las convenciones de Naciones Unidas se empieza a buscar una articulación institucional. O sea, instituciones que le den respuesta a eso. ¿Por qué no se llevó al comisionado de cárceles a la Institución Nacional de Derechos Humanos? Bueno, habría que hablar con todos los que promovieron esa ley. Primero un grupo de técnicos, después la aprobó el Parlamento. Pero básicamente porque hay una especificidad en el tema carcelario que le da un peso estratégico y político tan grande y tan complejo que un comisionado de cárceles dentro de la Institución de Derechos Humanos, así es la experiencia, por ejemplo, lo hablé con colegas en Argentina y en Chile, porque yo pregunté también cuando empecé como comisionado, ¿no es más razonable que esté dentro de la institución? Que puede ser, es una fórmula. En muchos países es así. Pero tiene una especificidad y una dinámica constante de denuncias judiciales, de denuncias públicas, de planteos, de problemas. El comisionado. El comisionado de cárceles, que termina un poco invadiendo la agenda anual de una institución. Luego se creó la Institución Nacional de Derechos Humanos, que hace básicamente la misma función. Yo diría, para poner un ejemplo muy gráfico, para que todo nos quede claro, porque a veces se puede decir, bueno, pero el comisionado no resuelve los problemas, la institución no resuelve los problemas. No.
O sea, es como cuando tú vas la diferencia que hay entre el ecografista o el que maneja el tomógrafo y el cirujano o el médico tratante. Las instituciones ombudsman, los mecanismos de contralor, lo que hacen es justamente controlar, verificar, promover, apoyar, estimular, proponer, pero no operan, no resuelven, no son organismos ejecutivos. Y bueno, en esta nueva función están todos los temas de derechos humanos, no está el tema cárceles, hay una relación a través de trabajo, distintas situaciones, pero lo llevo con mucha intensidad y es la verdad que estoy contento de estar en eso. Ahora porque generalmente se piensa mucho que la institución, con ese mecanismo para prevenir la tortura y demás que tiene, no estoy diciendo exactamente el nombre, pero es así, ¿no? Mecanismo... Sí, Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Ahí está. Trabaja mucho para justamente prevenir estas situaciones, entre otros, en el sistema carcelario de nuestro país. Bueno, vamos a aclarar, es un tema... Delicado con líneas finas. Delicado delicado nada. Temas públicos no hay nada que sea delicado, todo se puede hablar. Es un poquito complejo y largo y es un tema muy específico, pero ya que lo planteas, vamos a eso. Pero pienso justamente en esta superposición de tareas que nada, pero, ¿no? A ver, ¿qué es un mecanismo nacional de prevención de la tortura? En el mundo existe una convención general contra la tortura que se llama así la Convención contra la Tortura. Años después se creó una especie de segunda convención, un protocolo en el cual creó los mecanismos nacionales de prevención, estimulando a los países a que tuvieran a un mecanismo en sus propios países para verificar lo que pasaba en las cárceles. La Convención contra la Tortura es para que el sistema internacional verifique lo que pasa en los países. O sea, manda técnicos enviados o los países someten lo que pasa en sus países y lo someten a las Naciones Unidas. Los mecanismos nacionales son para estimular a los países que no tenían mecanismos de contralor de las cárceles en sus países que lo crearan. Cuando Uruguay estaba avanzado, cuando lo crea Naciones Unidas, ya estaba en Uruguay. O sea, es aquello de fundó Caracas en pleno centro de Caracas y no lo vio. Bueno, cuando Naciones Unidas creó los mecanismos nacionales de prevención de tortura, en Uruguay ya existía, era comisionado parlamentario. Claro. Allí sí se generó una cierta superposición de tareas. El mecanismo nacional de prevención es la Institución Nacional de Derechos Humanos. Lo dice la ley. Sí. La Institución Nacional de Derechos Humanos tendrá la función de mecanismo nacional de prevención. O sea, el mecanismo nacional de prevención es la Institución Nacional de Derechos Humanos. Lo que hicimos nosotros en su momento, en la anterior gestión de la Institución de Derechos Humanos, se firmó un convenio en el cual coordinamos. El mecanismo nacional de prevención tiene muchísima actividad en el tema infancia, en el tema justicia juvenil, en el tema salud mental, en el tema salud mental de menores, de infancia, de menores de edad. En el tema carcelario tiene también competencia, tiene una diferencia en la competencia porque es básicamente preventivo, o sea, no hace denuncias públicas, no hace denuncias judiciales, no hace denuncias individuales y coordina unas gestiones con el comisionado. O sea, no hay una superposición. El comisionado también es mecanismo nacional de prevención, porque también actúa preventivamente, también actúa inclusive... Hace recomendaciones, no todo lo que hace el comisionado va y lo denuncia a la justicia. O sea que no hay una superposición. ¿Podría estar el comisionado dentro de la institución? Podría estar. ¿Podría seguir afuera? Podría seguir afuera por lo específico que es. Se verá, o mejor dicho, verán los legisladores. Está dejando un montón de temas para hablar. Que no sé por dónde agarrarlos primero. Con esta vista sobre el río del puerto me quedo hasta las 4 de la tarde si quieren. No, pero vamos a empezar por lo primero, porque queremos también hablar de lo que fue el trabajo de comisionado parlamentario en esos 10 años, pero sí quiero ir a lo que está pasando ahora, que desde septiembre, cuando dejó el cargo de comisionado parlamentario, no se ha podido elegir, no se ha podido designar un nuevo nombre, y justamente ayer se lanzó una convocatoria de postulaciones para que las personas se postulen a este cargo. Entonces, bueno, ¿cómo lee esta situación de que aún no se haya designado un comisionado? Bueno, perdón que yo cite tanto, pero los quiero tanto que no se viene en mi cabeza siempre. Como dice Lelutier, suéltame pasado. Que me cuesta, me cuesta que me suelte. Yo estaba pensando, cuando usted fue designado, también había estado un año desde que Garcés se fue hasta que quedó usted, pasó un año y bueno, y ahora van unos meses. Sí. Y permaneció 2 periodos. Sí. Yo siempre que salgo de una gestión pública no opino de mi gestión. No digo si fue buena, mala o regular. Hay gente que dice que fue buena, hay gente que dice que fue mala. Ya está. Trato de colaborar con el tema, en la medida que puedo, con el tema. Puedo hablar de mecanismo institucional. Y bueno, yo simplemente digo que espero que se nombre. Hoy en día, por suerte, llevó 21 años. Pero hoy en día hay una oficina con cargos presupuestados
con 10 personas, más algunos pases en comisión, que tiene protocolos de trabajo, que tiene un estatuto de trabajo, que tiene guías, que tiene normas, que tiene organizadas brigadas, que recorre todo el país trabajando. O sea, ahí hay una gran diferencia. El nuevo comisionado va a encontrar una oficina como cuando funcionando. Si a ti te nombran directora de primaria, no vas a inventar a ver quién dirige la escuela 141. Ya está funcionando. Podrás dar tu impronta, tu orientación, inventar, cambiar, sacar algunas cosas que te parezca que están mal, discutir otras. Entonces yo creo que en eso yo me quedo con una gran tranquilidad. Espero que se nombre y tengo toda la expectativa que eso complemente lo que ya existe y que haga un gran trabajo y sobre todo un aporte institucional para el país, que complete lo que está haciendo, que se cierre el círculo, que complete lo que se está haciendo. Uruguay es un país maravilloso. Nos falta entre nosotros quererlo un poco más, tener un poco más de sentido patriótico, darnos cuenta de las cosas buenas que tenemos, no para pensar que somos la Suiza de América, que no lo somos, ni siquiera Suiza es la Suiza de Europa, pero sí para enfrentar los grandes problemas que tenemos. Enfrentados entre todos, discutiendo todo, con ese... El otro día llegué de un viaje y el piloto español dijo, vamos a aterrizar a tal hora, bienvenidos a este maravilloso país. Muchos de los uruguayos que estaban ahí se rieron. Yo fui y lo felicité al piloto, le agradecí, le digo, mire, muchas gracias. Los uruguayos somos crueles con nuestro país. Y bueno, una de las cosas buenas que tiene Uruguay es la institucionalidad. Y ojalá que la continuidad del comisionado parlamentario de cárceles siga aportando esa institucionalidad que Uruguay tiene, que lo distingue, que hay que cuidar y hay que renovar la institucionalidad en general. A partir de acuerdos de amplia base, de diálogo y tratar de tener empatía con los que piensan diferente. Porque hablar con los que piensan igual es aburridísimo. La gracia de hablar y la gracia del Parlamento es discutir con los que piensan diferente. Petit, igual que en la vida cotidiana. Igualmente, usted habla de esta oficina que sigue funcionando, ¿no? Sigue trabajando, sigue visitando el interior. Creo que había habido un corte pequeño, iban a retomar las visitas al interior después de turismo, creo que fue. Igual días más, días menos o semanas más, semanas menos. Creo que no hubo ningún corte, que ya sea una dificultad administrativa porque no hay un titular de la oficina, pero la oficina trabajó intensamente. ¿En qué medida puede incidir en el funcionamiento, que no haya una cabeza que dirija esa oficina? Bueno, en parte influye porque... Toma de decisiones. En parte influye porque le es difícil, o mejor dicho, no puede hacer posicionamientos públicos. No puede hacer posicionamientos públicos con las instituciones, pero yo diría que el 80% de las cosas lo puede hacer. La oficina tuvo una encargada que hizo una tarea notable, Laura Cotelo, durante todo este tiempo. Después en el concurso de los cargos, quien quedó como coordinador técnico es el licenciado Santiago Sosa, conocido también por todo su trabajo en ciencias sociales vinculado a la cárcel. Los dos siguen trabajando conjuntamente con el equipo. El equipo es un equipo... Me corresponde la general de la ley, porque en buena medida algunos llegaron cuando yo estaba, pero el mérito es de ellos, porque la oficina... yo siempre he tratado de hablar lo más posible, no del comisionado parlamentario, sino de la oficina del comisionado parlamentario. Porque es así, es una oficina. Es un trabajo en equipo. El comisionado tiene que crear, liderar, impulsar, nutrirse, pero es la oficina. La oficina tiene amplio espacio para crear, para inventar cosas, para formarse. Las instituciones no pueden ser el show, ¿cómo se dice en inglés? One show man, no puede ser una one person show, no puede ser. Sí, tiene algo que de ser, la persona. Tiene que ser, no puede ser un show unipersonal, tiene que ser el resultado de la creatividad, el empuje de todos. Y quienes dirigen tienen que abrir la cancha para que todo el mundo pueda aportar. Así que es una oficina que hoy está funcionando plantada, recorre, piensa, hace convenios, trabaja, sigue estadísticas, monitorea los fallecimientos, pero bueno, hablen con ellos. No, está bien, Petit. Y más allá de eso, ¿le hicieron algún tipo de consulta en estos meses, luego que dejó el cargo en septiembre, sobre quién le podía parecer alguna de las figuras dentro de la política de nuestro país, alguna personalidad vinculada a los derechos humanos, que esté más vinculada al sistema carcelario, que pudiera ocupar ese lugar? Digo, conversaciones informales, pero ¿hubo? Bueno, a ver, como te decía hace un ratito, el suéltame pasado es complicado. Bueno, pero es tan reciente yo porque sigo fue en trabajando para el septiembre del año Parlamento, pasado. Voy al Palacio, paso por la cantina, tomo un café, me encuentro con legisladores, te preguntan. Yo he tratado de estar lo más lejos posible a ese proceso. Y sí, he estado lo más lejos posible. La última. Sobre todo sobre este tema, igualmente hay cifras que son preocupantes, ¿no? Y cosas que pasaron durante su gestión. ¿Daniel Radío le parece una figura pertinente para ocupar ese lugar? ¿Tiene una opinión al respecto? No debo meterme en eso. Por supuesto que tengo una opinión.
Bueno, pero todo el sistema se ha pronunciado. Estoy tentado de decir... tengo una pero gran... no hay inhibiciones formales que diga que no puede. Pero no todo es la ley. Está la ley, está lo que uno siente. Yo creo que yo no debo apoyar públicamente a nadie. Solamente a Daniel tengo una excelente relación, es una gran gestor, una gran persona, muy buena persona, una gran persona. Tiene trayectoria legislativa, trayectoria política, es conocido por su capacidad de hablar con todo el mundo. Pero si va a haber una convocatoria, yo no soy quien para meterme en eso. Maggie dijo una última, pero yo tengo una última también sobre este tema, es una última cada una. Porque no, que le queríamos Nos vamos presentar, despidiendo, Tana. ¿Cómo recibió, las apreciaciones que hizo la presidenta de la Institución de Derechos Humanos, Mariana Mota, en este mismo programa, en el sentido, que dijo de que el trabajo del comisionado parlamentario había sido nefasto en términos de resultados y no se refería... No dijo nefasto, no, nefasto no dijo. Dijo nefasto no en referencia a las figuras, a Garcés o a usted, sino al comisionado parlamentario, lo que es la institucionalidad, no las personas. Y más que nada los resultados. Claro. Está claro eso. No, yo lo escuché el programa cuando estaba en Uruguay, lo hablé con ella y yo creo que ella lo que claramente quiso decir fue que lo que yo te decía un ratito, una cosa es que el que hace la ecografía, el que hace la tomografía, y otra cosa es quien cura o trata de curar a la persona. Ella lo que quiso decir claramente fue, quizás ahí cuando hizo el dribbling largo en términos futbolísticos se le fue un poquito la pelota contra la línea de cal, pero ella lo que quiso decir fue, los mecanismos Ombudsman, inclusive lo dijo después en otras notas, no somos los que resolvemos de fondo los problemas, porque el Comisionado Parlamentario tiene 15 funcionarios, el Instituto Nacional de Rehabilitación tiene, 3.000, el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene 50 funcionarios, el CODICEN tiene cientos o miles, entonces no se puede esperar que un comisionado del tema que sea, o una institución, un ombudsman del tema que sea, resuelva los problemas. Creo que eso es lo que quiso decir. Así que eso me parece que es lo que yo estaba diciendo también. Me parece que no es eso. De todas formas, ¿cree que las propuestas del comisionado caen en saco roto o se han traducido en acciones concretas? De nuevo tendría que hacer una valoración de mi propia acción y los resultados. Pero tampoco puedo estar ajeno cuando se plantea, porque había sobre todo... siempre puede haber gente que tenga... Bueno, gente que a mí me lo plantea. Yo tengo amigos personales del liceo, en el WhatsApp del colegio, que me dicen, vos no sirve para nada, no lograste nada, no hiciste nada. Eso siempre está ¿Le dicen presente. eso? Y hay gente que sí. También hay gente que me para todavía por la calle y me felicita y me dice gracias a usted, que no sé qué. Uno que está en la función pública tiene que saber que hay gente que te va a querer y algunos que si te lo cruzaste lo va a decir, gente que te va a odiar y lo más probable es que no te lo diga, porque generalmente la gente no te para en la calle para decirte, che, es un desastre, no logras nada, etcétera, andate para tu casa. ¿Puede ser que es una confusión en la gente de la tarea en definitiva que hace el comisionado parlamentario? Porque pienso, el alcance, usted va... recorre los lugares, se entrevista con familias, se entrevista con los privados de libertad. Y después uno va y le dice al Parlamento, tenemos este estado de situación, habría que hacer esto, hay que denunciar o denunciamos por acá. Pero los resultados no los decide usted, en definitiva. Claro, en realidad, cuando yo decía el ejemplo ese, perdón la metáfora un poco básica, pero es gráfica, de la ecografía y el cirujano, la distancia que hay. Exacto. En realidad, el mecanismo Ombudsman es algo más que una ecografía. Porque el comisionado parlamentario también hacía habeas corpus, noticias a juez, convocaba a las partes, grupos de diálogo. Pero hay otra cosa, estos mecanismos, los mecanismos Ombudsman, tenemos que ser muy discretos. Tenemos que ser muy ubicados, muy modestos, comprender que es mucho más fácil hacerle propuestas al INAU, para salgamos un poquito de la cárcel, es mucho más fácil hacerle propuestas al INAU o al sistema educativo o a lo que sea, que cambiar la realidad. Cambiar la realidad es como ganarle terreno al mar, cuesta muchísimo, poner a funcionar un tren. Y descarrilar un tren no cuesta nada, es un fierro en la vía y descarriló. Entonces, los mecanismos tenemos que ser muchas veces actuar con mucho cuidado, en silencio, no festejar todos los logros, no salir diciendo, bueno, logramos que tal organismo hiciera tal cosa, porque los protagonistas centrales son los que ejecutan las políticas. Con respecto a la pregunta, que no es menor, yo creo que los años de la oficina del comisionado parlamentario, puedo hablar sobre todo por mis 10 años, también podría hablar por los 10 años de Álvaro Garcés, que fueron también muy prolíficos en resultados, yo creo que sí, que se logró muchísimo. Se cerraron pabellones, se cerraron cárceles, se crearon sistemas, se crearon programas. Atendimos día a día
decenas y cientos de personas. Claro, uno no sale todos los días a decir, bueno, hoy atendimos a López, González, Jiménez y a María. Derivamos a médico, pedimos psicólogo, pedimos psiquiatra, los fuimos a visitar a clínicas, promovimos derechos, pusimos arriba el tapete lo que eran las reglas Mandela. Yo creo que buena parte de las cosas que están haciendo se inspiran en las propuestas. Hubo 10 informes anuales de 350 páginas con recomendaciones, decenas de recomendaciones, oficios a jueces y juicios a los organismos educativos, al MIDES. Se generaron cambios. La verdad, no me gusta decirlo, pero lo digo cuando dice no se logró nada, o no. Porque eso también es la trampa uruguaya. Así como Uruguay es un país maravilloso, la trampa uruguaya es somos el país más pobre del mundo, somos un país chiquitito, no se logra nada, nadie quiere nada, el Estado es un desastre, todo es un desastre. No es así, no es así. Y los que trabajamos en derechos humanos, cada profesión tiene su patología, su desvarío, todas. La de ustedes también lo tiene, si quieren otro día lo hablamos, pero tiene también a veces el escepticismo, el cinismo, sobre todo lo mismo, los políticos todo igual, ya hice 15 notas del Día de los Trabajadores, ¿qué novedad va a haber? Cada profesión tiene su desgaste y su problema. En los derechos humanos, uno de los problemas es creerse superior, creerse que sos parte del grupo de los únicos buenos, que todos son malos, todos los políticos, todos los partidos, que nadie le importa nada, y no es así. Yo creo que se logró muchísimo, y yo creo que el Parlamento tiene sus mecanismos, Ombudsman, la Oficina del Comisionado Parlamentario y la Institución Nacional de Derechos Humanos, dos joyas muy valiosas que no todos los parlamentos del mundo lo tienen, que hay que cuidarlas mucho y seguirlas desarrollando. Pensaba, Petit, un poco en esto en materia de resultados y la figura, el alcance, las tareas que cumple el comisionado parlamentario, ¿no? Y pensaba, si no existiera esa figura, ¿qué tan peor podríamos estar? Más allá que es un poco compleja la pregunta, pero sí, ¿estaríamos mucho peor? Muchísimo peor. Muchísimo peor. Es como que te dijera que un día te descubren una enfermedad y tú decís, bueno, yo hace 20 años que no vengo al médico. Si hubiera al médico, ¿me hubiera curado o estaría enfermo igual? Seguramente estarías muchísimo peor. No hubieras llegado acá. La existencia de estos mecanismos ayuda a poner los temas arriba de la mesa, a ponerlos arriba de la mesa del Parlamento, que es el gran defensor del pueblo. A ver, defensor del pueblo somos todos. O sea, eso es otro gran baño de humildad que tenemos quienes trabajamos en esto. Defiende los derechos humanos, sí. Los jueces. Creo que todos no defendemos los derechos humanos. Bueno, no. Ahí no. Quiero decir. Quiero pedir disculpas, discrepo. Debemos defender. No, hay gente que no. Hay gente que sale y. Exacto. Hay que matarlos a todos. Bueno. Las cárceles están llenas de tal cosa. Por eso y a veces llegan desde el sistema político. Hay gente que no cree o gente que comete acciones contra los derechos humanos. Lo que quiero decir es que trabaja por derechos humanos. Esa familia de veteranos que de tarde reciben en el garaje de su casa 4 niños para que hagan los deberes. Una ONG perdida que con chauchas y palitos arma un recreo para adolescentes para que vayan a los fines de semana. Hasta un juez, un fiscal y el Estado. La Constitución tiene una parte dogmática, que es donde están todos los derechos de las personas. Esos derechos de las personas están reconocidos por el sistema internacional. O sea, a veces se dice que por arriba de la Constitución nada. No. Acá estamos en el piso 10, ¿no? ¿Cuántos pisos hay para arriba? Uno, bueno. Arriba de la Constitución hay varios pisos. Está la Declaración Universal, están las convenciones. Y el compromiso del Estado uruguayo como Estado ante el mundo, como de buena parte de los estados democráticos, es cumplir los derechos humanos. Entonces, el cumplimiento de derechos humanos pasa por todos los poderes del Estado, pero tiene en el Parlamento una función de contralor plural, donde están todas las concepciones políticas, filosóficas, muy importantes, que se complementa, por supuesto, con lo que pueden hacer otros actores, como son las organizaciones de la sociedad civil. Pero el Parlamento tiene un rol fundamental. Y sin duda que estos instrumentos son fundamentales para encarar los problemas. Petit, vamos a hacer una brevísima pausa. Al regreso quedan muchos temas. Obviamente podemos seguir hablando de la Institución Nacional de Derechos Humanos, pero diversas opiniones también. Pausa y ya volvemos. Presentó Carper, tu Chevrolet marca Carper. Ahora sí, Canaria Suave es la yerba para cuando tenés esas ganas de tomar un buen mate después de todo el día de buenos mates. Ahora sí, prueba Canaria Suave,
porque Canarias es la yerba de mi país. Primero está la tierra, el origen, la esencia, lo que es único y propio de una localidad remota en la inmensidad del mundo. Después, la tradición y la historia, lo que cuentan los que entienden de los ciclos y tiempos de la naturaleza. Al final, está el cuidado y el respeto por todo ese recorrido. 6 Montes, cafés del mundo tostados en Uruguay. Te esperamos en nuestra tienda en Rivera 2208, esquina Polié, o en la web. Protege y embellece tus maderas con protectores de maderas Farben. Tecnología de última generación al servicio de tu propósito. Con acción fungicida, protege de los rayos UV y es hidrorrepelente. Indicados para maderas en interiores y exteriores. Ideales para puertas, ventanas, portones, muebles de jardín y decks. Protectores de maderas Farben. Encontralos en tu pinturería o ferretería de confianza. La Diaria Radio, 97.9. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En junio, si tu número de cédula termina en 6, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU, estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afilíate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. Si estás pensando en cambiar el auto, espera hasta el viernes, porque del viernes 5 al domingo 7 de junio llega la gran Feria Nacional Chevrolet a Carper, con bonos de hasta $2.500. Además, descuentos con cobertura del Banco de Seguros del Estado y patente anual gratis en modelos seleccionados. Te esperamos este viernes, sábado y domingo de 10 a 18 horas en Carper, Boulevard Artigas, esquina Gustavo Gallinal. Tu Chevrolet marca Carper. Presenta BHU, tu sueño, tu banco. Ocho de la mañana con 24 minutos. Petit, esto se lo habíamos consultado previo al inicio de esta entrevista y tenía que ver con la creación de esta figura del comisionado parlamentario para las infancias y adolescencias. Hemos hablado mucho acerca de el lugar que ocupó dentro de nuestra sociedad, sobre todo la uruguaya, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, después la Institución Nacional de Derechos Humanos, alguna superposición de tareas que se pudo registrar, pero cada uno cumpliendo con su tarea. ¿Qué pasa con esta figura tan polémica, tan discutida, que ya tiene media sanción a nivel del Senado? Bueno, te cuento un par de cosas. Hace unos años se presentó un proyecto prácticamente, o sea, con el mismo objetivo, no sé si palabras más, palabras menos, es lo mismo, lo presentó la senadora Carmen Sanguinetti, una senadora muy pujante también, muy preocupada por la infancia, y que me llamó y me dijo, mira, Juan Miguel, te mando este proyecto que elaboré, a vos te va a encantar, vos que fuiste 5 años director de lo que hoy se llamaba Consejo del Niño en su época, y sos todavía comisionado, porque esto hace varios años. ¿Cuándo fue esto concretamente? Esto fue en el 2021, por ahí. 2021, el periodo pasado. Sí, el periodo legislativo pasado. Sí, ahí está, la legislatura pasada. Lo leí y la fui a ver y digo, mira, Carmen, perdóname, pero no me parece una buena idea. ¿Y por qué? Me dice, si es comisionado y la infancia son los temas que vos más te preocupan, porque ya existe. Esto lo tiene que hacer la institución Nacional de Derechos Humanos. Esto implicaría duplicar lo que ya existe y es como si vos me dijeras, vamos a mejorar, no sé, ANCAP. Vamos a crear otro ANCAP. Vamos a duplicar, vamos a ANCAP 1 y ANCAP 2. Eso va a generar confusión. ¿Quién se encarga? ¿Cómo se coordina? Vas a generar que alguien vaya a un lugar, le plantee una situación, le lleve tiempo, le haga gastar tiempo, dedicación, recursos, y si no le gusta lo que dijeron, va al otro lugar. ¿Y quién se encarga de cada cosa? Bueno, Carmen dice, me dejás, bueno, clarito, me dijo, me dejás helada. No le pregunté a ella para contar esto, pero creo que es más o menos público, pues ella después
Ella después, no solamente por lo que yo le dije, habló con otra gente y retiró el proyecto. Cuando yo me enteré que se había presentado el proyecto de infancia, hice lo mismo. La fui a ver a Blanca Rodríguez, creo que fue antes inclusive de que yo me presentara a la institución, cosa que yo no tenía previsto. Yo me retiré, yo no me fui del comisionado parlamentario de cárceles para ir a la institución. Mi temberío estaba terminando, faltaba un mes para irme. 2 meses antes, una cosa así, fue que salió la vacante en la institución y me presenté. Y renuncié un mes antes porque por el tema de plazos así legales tenía que hacerlo. Cuando me enteré que Blanca había presentado el proyecto, le fui a ver a Blanca. Y le conté esto mismo: mira, Blanca, Carmen había presentado un proyecto igual que este. Charlamos, me explicó el proyecto y dijo: mira, a mí me parece que lo que hay que hacer es, acá hay 2 modelos, lo mismo que le dije a ustedes, o tenés comisionados por tema, procuradores, defensores, como se le quiera llamar, por temas específicos que a veces duran por cierto tiempo. Ahí parece que, por ejemplo, tiene una ola de migrantes y nombran un comisionado de migrantes por un tiempo, hasta que el tema se resuelve, se canaliza. O tenés instituciones, derechos humanos, por áreas, porque tiene que tener áreas comunes, desde el edificio, la logística, la coordinación y una lógica común. Uno de los 2 modelos, agregar un comisionado temático que, como puede ser válido para infancia, puede ser válido para la mujer, para la tercera edad, para los migrantes, para los jóvenes, para distintas cosas, para los pobres. Entonces, me parece que esto no está bueno. Después pasó, me fui del comisionado, me integré a la institución y fuimos a la comisión. Cuando llegué a la institución yo no sabía lo que pensaba. Yo nunca había hablado ni con Mariana Mota ni con los demás. Bueno, con los demás sabía porque ya había pasado con lo de Carmen, sabía que también les parecía que ese proyecto no era bueno. Cuando fuimos a la comisión lo planteamos. Yo traté de hablar con Blanca Rodríguez, le pedí una entrevista, se le pidió a la institución. No hemos podido tener respuesta. Hablé con la secretaria de ella, con una de las asesoras de ella, y me dijo que tenía problemas de agenda. Lamentablemente, en todos estos meses no hemos podido hablar con ella. Me gustaría hacerlo, porque creo que hay posibilidad de encontrar una solución en el sentido de un camino del medio, que si hay una voluntad de crear, dar la señal, como se dice, de que la infancia es una prioridad, se puede dar esa señal sin duplicar recursos, sin generar la confusión que se va a generar, porque nosotros en la institución de derechos humanos tenemos, yo diría, no menos de 20 personas trabajando por la infancia, en las distintas áreas, todos los días, permanentemente. El defensor de la infancia ya existe en la Institución Nacional de Derechos Humanos, lo dice la ley. No hay ninguna duda sobre eso. Entonces, tenemos una idea al respecto de cómo se puede hacer, y si está la voluntad de dar esa señal, se puede hacer con un organismo que funcione en la órbita de la Institución de Derechos Humanos, también de la Asamblea General, que tenga independencia, pero que aproveche lo que se hace hoy en día y que no duplique, porque además llegamos a una situación extrema. Construir institucionalidad lleva tiempo. Al comisionado de cárceles le llevó 21 años construir una oficina del Parlamento. Y al Parlamento le cuesta mucho más, porque el Parlamento no ejecuta organismos, no tiene acciones ejecutivas, es deliberativo. Entonces, cuando entra en el terreno ejecutivo, le es complicado, les lleva mucho tiempo. Entonces, la institucionalidad que está construida en la Institución Nacional de Derechos Humanos, en la cual se trabaja discapacidad, infancia institucionalizada, mujer, medio ambiente, pobreza, medio rural, migrante, porque la infancia es la infancia, pero la infancia en sus circunstancias. Es la infancia pobre, migrante, maltratada, que busca salud mental, etcétera, etcétera. Todo eso llega a la institución permanentemente. Todas las semanas a la Defensoría llegan muchísimos casos, diría que más de 10 todas las semanas, permanentemente, de situaciones de niños que no están institucionalizados. El MNP se encarga, sí, de los niños institucionalizados, en ENAU, en INISA, en una clínica. Pero la Defensoría del Pueblo tiene 10 personas que todos los días reciben planteos de niño que no accede a psiquiatra, niño con problemas de salud, niño que no accede a educación, niño con problemas de discapacidad, familia en un ambiente contaminado que afecta a los niños, denuncias de maltrato en las familias. Entonces, lo que se trata es de fortalecer la institucionalidad, fortalecer lo que hay. Se puede fortalecer, desde adentro. Por eso la institución trabaja, por eso en el presupuesto muchos nos criticaron, porque en la ley de presupuesto pedimos más recursos,
de nuevo, porque no sé, lo que tú decías, Yamila, que a veces no se comprende el rol de estos organismos, y es normal que no se comprenda. Nosotros no tenemos que decir, ay, qué horrible, son todos malos, a nadie le importan los derechos humanos. No, si no se comprende, capaz que no lo explicamos demasiado bien. Hay que explicarlo mejor. Entonces yo creo que se pidieron recursos justamente para poder hacer la tarea mejor. ¿Hay un camino posible con la propuesta de Blanca Rodríguez? Sí. Bueno, no sé, May. Creo que vamos por el mismo lado, justamente por lo que había dicho Blanca Rodríguez sí, acá. Porque en realidad es eso, o sea, cuando se votó este proyecto en el Senado, cuando se aprobó en el Senado, una de las propuestas que había hecho el Partido Colorado, particularmente Robert Silva, había sido justamente esto, ¿no? De, bueno, ir para atrás con el proyecto, llevarlo a comisión de nuevo y que esta figura esté en la institución de derechos humanos. Y justamente a Blanca Rodríguez un día después le preguntamos, bueno, si esto sería una opción, si sería viable, y ella decía que no, que eso no era negociable, que estaba abierta a dialogar sobre el proyecto, pero justamente esa parte no sería negociable. Entonces, bueno, sí preguntarle qué valoración hace de esto, pero también sí la institución de derechos humanos hoy puede hacer frente a las situaciones de violencia y vulneración en distintos niveles, ¿no? que atraviesan las infancias. Ahora decía que trabajan 20 personas con infancias o más. Y entonces esa comparación, ¿no? De, bueno, ¿cuántas personas trabajarían en una oficina de comisionado en comparación con las que trabajan en la institución? A ver, la pregunta es si la Institución Nacional de Derechos Humanos podría hacerse cargo de las vulneraciones de derechos de la infancia. Te diría, no es si podría. Ya se hace cargo de hace años, todos los días. Informes sobre situaciones en el INAO, propuestas de reforma del INAO. Estamos trabajando con el tema de violencia en los territorios, toda la cantidad de niños y adolescentes heridos, el tema de la infancia rural, mesas de trabajo, discapacidad, educación, sensibilización, formación de líderes jóvenes. Todo eso es un acumulado enorme. Entonces, la nueva creación, a ver, llevado a una posición extrema y necia, que no va a ser la que va a tomar la institución, porque ya lo dijo la presidenta, veremos la manera de seguir trabajando todos, pero de un punto de vista estrictamente legislativo, técnico, piedeletrista, si se ponen las competencias en el comisionado parlamentario, la institución podría decir, bueno, entonces no sé, esperamos. Mañana llama a alguien y dice, bueno, mire, yo no sé, llama al Parlamento, llama al 142 y pregunte con quién tiene que hablar. Entonces yo creo que si se quiere sacar una cosa tan importante como esto, hay que buscarle que tenga un acuerdo, una base ancha. Claro. A mí, la verdad, y lo digo acá porque no se lo pude decir a ella, porque no nos ha respondido el teléfono y no me ha respondido el teléfono. A mí me resulta llamativo no haber podido hablar con Blanca y que Blanca no nos haya dado una entrevista para hablar de esto, porque justamente en la discrepancia se tienen que buscar los acuerdos. Yo usaría un término, capaz que el término... hay que trabajarlo, hay que pulirlo con alguna administrativista y con los legisladores, buscar cómo es la vuelta. Yo creo que la idea no es, bueno, que el comisario de infancia sea un funcionario más de la institución, no es la idea. Yo creo que, y nos inspiramos en cómo trabaja Naciones Unidas y cómo trabaja el alto comisionado. Naciones Unidas tiene una cosa que se llaman los relatores independientes, los relatores especiales. Y después tienen los organismos, lo que vienen a ser los ministerios, UNICEF, la OIT, los organismos macro que trabajan a nivel más país, con macro temas, con legislaciones, modelos sociales, etcétera, etcétera. Pero tienen los relatores independientes que se nutren de las pautas y de las conclusiones y de lo que trabajan los organismos de base, o sea, UNICEF, la OIT u otros, el PNUD y demás, pero son independientes. Entonces, yo creo que la expresión sería un comisionado que funcionara en la órbita de la Institución Nacional de Derechos Humanos con independencia, con independencia, propio también. Con un equipo propio, pero mínimo, como son los relatores independientes. En el Alto Comisionado de Naciones Unidas hay un equipo de base que son expertos en derechos humanos y los relatores que tienen una o dos asesores. Yo fui relator hace algunos años en temas de infancia. Y tenés una persona, a veces dos a lo sumo, si es un relator muy potente, con mucha fuerza política, como puede ser relator contra la tortura, puedes tener un equipito de 3 personas, pero básicamente nutriéndose con lo que hacen, la cantidad de áreas que tiene la institución de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo, que de nuevo todos los días recibe denuncias de todo tipo, de todo el país, el área de discapacidad, el área del MNP, el área de educación, el área hasta de medio ambiente, todos esos equipos están recibiendo información. Entonces, un comisionado independiente va a encontrar un enorme apoyo allí.
O sea, ¿va a inventar la rueda? ¿Va a empezar de cero? ¿Va a buscar, a armar un equipo, llamar a concurso? Al comisario de cárcel le llevó 21 años armar el equipo que está funcionando hoy. 21 años. Y no fue por mala voluntad, porque fue una expresión del Parlamento, hay que hacer un comisario de cárceles. Entonces, si ya está funcionando, no inventemos otro igual y paralelo. Creemos un instrumento que ayude, que colabore con autonomía, con independencia, que le rinda cuentas a los legisladores, a la Asamblea General, que no sea absorbido, que me parece que eso es lo que no le gusta a Blanca, pero no lo sé porque no he podido, que ella no he logrado que estamos listos, me parece, porque no, la cuarta es su derecho, porque es parte del problema. Es parte del problema. Dialogar. Cuando alguien hace una propuesta y alguien le dice, bueno, mirá, me parece bárbaro tu inquietud, me parece bárbaro tu sensibilidad, me parece interesante la propuesta. Tengo algunos comentarios, lo dije en la comisión, lo dije personalmente, pero ahora que pasamos por la comisión, nos gustaría como institución trabajarlo, comentarlo y ver cosas que hicimos con muchos otros legisladores. Entonces, cuando no se puede dialogar, le agregas al problema otro problema, que es la falta de diálogo. Yo, de nuevo, creo que la gente se entiende dialogando, y más en el Parlamento, y hay que hablar, y aparte estoy convencido que hay un camino en el medio. En casi todos los órdenes de la vida hay un camino en el medio, casi siempre. Entonces, en este tema creo que lo hay. Quería repasar parte de lo que dijo Blanca acá, que seguramente la escuchó en la entrevista, pero dijo, nosotros no vamos a debatir jamás con la Institución Nacional de Derechos Humanos ni sus autoridades. Creo que debatir desde el lado de una discusión, ¿no? Me parece que iba más un poco por ese lado, y que se trataba de una falsa contradicción en el fondo que algunos quieren explotar. Y según Rodríguez, la nueva figura va a cumplir un rol que no existe en este momento y que viene a cubrir un vacío, ya que no existe una institución que se ocupe de la defensoría, de la protección, de la guarda y del seguimiento de todos los casos que involucran vulneraciones a los niños y adolescentes en nuestro país en el ámbito público y también privado. Bueno. ¿Hay algún error en esos conceptos que maneja Rodríguez? Eso no es así. Sencillamente eso no es así. Eso ya existe. Es lo que hacen instituciones humanos de hace muchos años con mucha gente en todas estas áreas. Se puede aumentar, se puede complementar. Mañana hay un grupo de trabajo que está funcionando sobre el tema de adopciones. Hay un grupo de trabajo que está trabajando sobre salud mental. Hacemos seguimiento de las internaciones en las clínicas. O yo tengo una reunión hoy por tema salud mental con ACE, con el presidente de ACE, con la ministra de Salud Pública. O sea, todo eso se está haciendo. Sobre los ambientes particulares, bueno, el ambiente particular no puede entrar la institución, no puede entrar el comisionado y no puede entrar nadie. Se puede trabajar en forma general, que la institución también lo hace. Hay una cantidad de informes generales de temas macro, que te decía, de la infancia rural, por ejemplo, de temas de educación, los protocolos de discapacidad en la educación. Hubo situaciones muy complejas, ¿no? El caso de Jonathan Correa, por ejemplo, ¿no? Que creo que surgieron novedades al respecto. Pero ahí el Estado falló, no hubo comunicación entre las instituciones, o sí las hubo, pero de todas formas no llegamos a tiempo. Bueno, ese caso Estado lo está trabajando la institución, lo ha trabajado, lo sigue trabajando. Pero ya hay un niño muerto. Está bien, pero entonces no logramos prevenir antes. Entonces la duda pasa, ¿realmente no se necesita una figura que trabaje en línea únicamente, específicamente con eso? Porque la institución lo hace, pero no se llega por lo menos a lograr una conexión a nivel del Estado. Esa me parece que es un poco el planteo, claro, no por el caso de Jonathan, sino de otros tantos niños, ¿no? Yo quisiera una sociedad donde no haya gente pobre, niños pobres, niños que mueren injustamente, gente que muere por enfermedad, gente que no desarrolla sus capacidades, etcétera. Para eso, como te decía al principio, existe el Estado, existen las políticas públicas y existen los derechos humanos, que son los que dan esa hoja de ruta, y por eso trabajan los organismos de las políticas públicas, la sociedad civil y todos los que tienen vocación y dedicación al tema. Ahora, lamentablemente, las tragedias existen. Lamentablemente, la maldad o la enfermedad humana, la enfermedad mental y la violencia existen. Entonces, que existen esos episodios, lamentablemente, ninguna sociedad del mundo ha logrado erradicar la maldad. Entonces, el pararse en un caso, yo siempre lo he hecho en mi trabajo, tratar de no pararte al lado de un caso concreto para decir, están trabajando mal, no hacen nada, sino decir, bueno, pero eso es claro, es un ejemplo y la institución lo dijo, lo estudió y lo sigue estudiando. Ese y otros casos. Hay varios casos más parecidos que la institución sigue trabajando y hablando con
las instituciones, el MIDES, el sistema educativo, las ONGs, las escuelas donde fue el niño, viendo esa familia que trabajó, qué apoyos tuvo, quién trabajó con ellos, qué pasó a nivel de salud mental, qué se pudo detectar. Y bueno, hay un montón de cosas para hacer. La institución, de hecho, lo está haciendo. Entonces vamos a duplicar los esfuerzos. Vamos a reforzar lo que hace la institución, vamos a reforzar lo que ya existe, vamos a mejorar lo que ya existe. No inventemos lo que ya existe. Es como agregarle, no sé, tenés un auto, supongamos que tenemos un auto con la rueda pinchada. Bueno, vamos a cambiar esa rueda, vamos a agregarle una rueda en el techo, no ganamos nada. Petit, nos quedan unos segundos nada más y hay un tema importante que queremos consultarle. Sí, sobre todo, bueno, cambiando completamente radicalmente de tema, que bueno, otra institución donde no hay acuerdo entre el sistema político, que es la Fiscalía de Corte. Y bueno, y en esas idas y vueltas que han habido estos años, hace algún tiempo, algunos legisladores del entonces oficialismo le habían propuesto que sea usted quien asuma el cargo de fiscal de corte, y en ese momento dijo que no. En estos últimos tiempos, ¿se le ha vuelto a presentar esa posibilidad? Te contesto un pequeño agregado a lo que había dicho anteriores entrevistas con Blanca. De quién tengo, Blanca la conozco desde hace, no sé. Yo me acuerdo, yo estaba en el Consejo del Niño cuando Blanca hacía sus primeros pininos periodísticos. Me acuerdo que me fue a ver por un tema de infancia, justamente. Así que tengo una muy buena relación con ella, me ha hecho entrevistas, tengo una buena opinión de ella, y espero poder hablar con ella. Yo no me pude entrevistar con ella después de que fue la presentación en la Cámara. Antes me había entrevistado con ella y creo que inclusive la presidenta Mota había hablado con ella antes de esa presentación. No pudimos hablar después. Claro. Que creo que la gracia era poder hablar después de esa presentación en la comisión, que fue cuando surgió toda esa tensión, que el tema también obviamente se politizó, hubo distintas opiniones en la comisión y claro, quedaron las sensibilidades quedaron un poco heridas por todos lados. Pero sobre las sensibilidades heridas, uno lo que tiene que hacer es, que fue lo que lo hice yo siempre y lo hice en este caso. Golpear la puerta, mandar un WhatsApp, llamar por teléfono y decir, mirá, sé que estás enojado conmigo, sé que discrepás con esto, vamos a charlar. Claro. Lo de la Fiscalía de Corte. Me lo plantearon un par de veces, pero... En estos últimos tiempos. Pero no tengo la... O sea, se les planteó... Ni la vocación ni la capacidad. No. ¿Se le planteó una vez más después de esa primera vez? Digamos, alguna vez sí, pero no la semana pasada. Claro. Pero es algo que yo lo deseché de plano porque no tengo la capacidad para eso. Uno tiene que saber para qué si puede jugar de golero o de puntero izquierdo, y no tengo pero la capacidad. ¿A nivel de capacidades cree que no? Yo sobre mí creo que no. Yo creo que no. Le agradecí mucho a los que me fueron a ver. Dos veces. Imaginando que podría ser un hombre y nombre de consensos, ¿no? Pero no... Yo no tengo la vocación para eso, ni creo que tener la capacidad, el conocimiento para ese cargo. Total y absolutamente. De mi parte, sí, no sé, salvo que un juez me ordene y me lleven encadenado, pero no, de ninguna manera. No. Me queda ahora un año en la institución por delante. Conocen eso de cuéntale a Dios tus planes y sentirás sus carcajadas, ¿no? Pero tengo otros planes de diverso tipo. De trabajo en derechos humanos en distintos lugares, pero también de comunicación. Me gusta la fotografía, me gusta el periodismo, tengo otros planes. Pero ahora en la institución y un año que me queda de gestión allí con toda la fe. Y queda toda la furia. Presentar ese proyecto a la diaria radio que había dicho al principio. Y bueno. Los sábados de noche. Bueno, Petit, le agradecemos muchísimo. Por supuesto, siempre quedan temas pendientes para hablar, ¿no? me alegro que por lo menos no nos hayan aburrido ustedes. Lo esperamos un sábado de estos, de noche, y seguimos dialogando. Vengo, a mí me llaman y vengo. Muchas gracias, Petit. Que anden muy bien, muchas gracias. Era Juan Miguel Petit, actual director de la Institución de Derechos Humanos, ex comisionado parlamentario para el sistema carcelario. Pausa y ya está Antonio con nosotros. Presentó BHU, tu sueño, tu banco. Imaginá llegar al aeropuerto de Carrasco y dejar tu auto a solo unos pasos del check-in.
Descubrí el nuevo Indoor Parking, un estacionamiento techado con acceso directo a la terminal, seguridad, comodidad y la mejor ubicación para que viajes sin preocupaciones. Aprovecha nuestras promos de larga estadía y asegura tu lugar a tan solo un clic. Reserva ahora en aeroshop.com.uy. Indoor Parking Aeropuerto de Carrasco. Estaciona, volá y disfruta. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Lográ el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. UTE presenta Pequeños Grandes Consejos de Túnicas en Red. ¿Sabías que para mantener el calor en nuestra casa es fundamental que esté bien cerrada? Un consejo sencillo y económico es poner o revisar los burletes de las puertas y las ventanas. Así conservas la temperatura adecuada y evitas que filtre el aire. Con estas pequeñas acciones podemos cuidar la energía para que nuestras casas estén siempre calentitas. Yo lo aprendí en la escuela y lo probamos en mi casa. Funciona. UTE, avanzamos con energía. Canarias es una yerba única, como vos, porque la elegís todos los días. No importa si es la original, especial, serena, la que tiene jengibre, la que tiene centella y ahora la suave. Vos elegís la que más te guste. Y ahora cada una tiene un nuevo envase, porque Canarias es la yerba de mi país. Más voces, menos ruido. La Diaria Radio 97.9. Gales cumple 50 años. 50 años cambiando pesos, dólares, euros y todas las monedas del mundo. Pero el verdadero cambio fue cuando te vimos cambiar a vos. Te vimos crecer y decidimos crecer contigo, acompañando tus cambios, tus sueños, tus logros. Gales 50 años. El cambio te favorece. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afilíate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. Natal está de aniversario y lo festeja a lo grande. Aprovecha la promo 3x2 en productos seleccionados. Sí, escuchaste bien. Llevas 3 y pagas 2. Porque en Natal nosotros festejamos y el regalo es para vos. Natal, hace 22 años, salís ganando. Ver bases y condiciones en natal.com.uy. Promoción válida desde el 1 hasta el 22 de junio de 2026. Son prácticamente las 9 menos 10 de la mañana y ya está Antonio con nosotros. En la presentación de la columna la titulabas Un mayo violento. Antonio, buenos días. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, sí. Bueno, mayo cerró con un número que pone en duda cualquier discurso triunfalista que pudo haber tenido el ministro del Interior allí cuando estuvo en el Parlamento, ¿no? Porque realmente hicimos un relevamiento extraoficial armado, voy a aclararlo, con notas de prensa, porque la información oficial no está, o sea, va a aparecer a mediados de año, o sea, pero bueno, nos dio 41 homicidios. 41 homicidios. No, o sea, superó ese límite triste que es un muerto por día, ¿no? Se dan cuenta que se fue para arriba, ¿no? Y bueno, justo cae este número cae cuando el ministerio dice que estamos en un punto de inflexión, que el ministro dijo en un momento que había que mirar la película larga, ¿no? Y los números oficiales, si uno mira la película larga, muestran una caída, es cierto, ¿no? O más o menos estabilizado. El ministerio reportó 382 homicidios en el 2024, 369 en el 2025, lo cual representa un 3,4%. Son cifras que a comienzos de este año también se empezó a manejar como una nueva baja en todos los delitos relevantes, además, etcétera. Pero bueno, pero ahora en 2026
empieza con una cifra que venía contenida, 32 homicidios en enero, 24 en febrero, 29 en marzo, 31 en abril, y después se dispara acá cuando nos da esta cifra de 41, ¿no? Es el mes más violento en lo que va del 2026, uno de los más altos, además, a la altura de los peores del año pasado. Entonces, ¿llegamos a tener esta cifra del año pasado? Si uno mira la estadística. Mira, yo lo iba a traer, no traje, yo tenía el cuadrito un poco ahí, de memoria, llegamos a tener cerca de 40 homicidios. Sí, pero creo que hace bastante tiempo que no se da esto, ¿no? El ministro Negro habló anteayer, habló de un denominador común de la guerra entre bandas. El razonamiento de él es cuando la policía interviene en un territorio y mete presos a los jefes, queda un vacío de poder, se da ese vacío, enciende disputas, los que pelean por el negocio. Es cierto todo eso lo dijo el ministro Negro, eso es lo que manejan siempre los especialistas, ya lo dijo, los otros ministros también dijeron exactamente lo mismo. Esto ocurre porque estamos atacando todo eso, incluso a nivel continental, cuando se ataca a las grandes organizaciones se da lo que se le llama el efecto cucaracha, aquellos que bajaban, que cuando se aplicaba el plan en Colombia bajaban hacia el sur, bueno, todo eso, ¿no? El Estado, entonces, o sea, el gobierno, el ministerio, mira esas tendencias, pero la sociedad lo vive en tiempo real. Ese es el punto. Es decir, para el que vive en los barrios, la ciudad vieja, el centro, o los barrios como Cerro Norte, Casaballe, etcétera, ¿no? La tendencia a eso, hablar de tendencia, los números, suena como algo lejano, porque es algo cotidiano que lo viven todos los días, ¿no? Entonces, lo que están esperando es que haya otro muerto, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Si el ministro admite que apretar el crimen organizado dispara guerras internas, engrosa el número de muertos, el conteo que uno puede hacer, algo que decían, ya reitero, los ministros de la pasada administración, lo que pregunto es, ¿qué responsabilidad tiene el Estado por ese costo? O sea, actualmente, ¿no? Además de encarcelar a los jefes, ¿qué se hace para que esa transición no se traduzca en un reguero de cadáveres, como está ocurriendo? ¿Hay prevención focalizada? ¿Trabajo con los pibes, con los gurises en los barrios para que esas bandas que recluten no se los lleve? ¿Hay una presencia social sostenida en los territorios? ¿O todo se agota en enviar los patrulleros, mandarlos, estar, más allanamientos, más conferencia de prensa, gráficos, etcétera, ¿no? Quizás el programa Más Barrios esté dando una respuesta de eso, pero lo dijo el propio ministro, esto es a largo plazo. Y si es a largo plazo, la pregunta es ¿qué pasa mientras tanto, no? Entonces, hay que admitir de una vez por todas que detrás de cada muerto, detrás de cada uno de esos 41, hay una señal de alarma de cómo se está gestionando la seguridad. Algún problema hay, ¿no? Entonces, yo lo que digo es, me remito a este informe que hizo Mariana Cianelli, nuestra compañera, que publicó en el Fin de Semana Diario, que es los vecinos en el Cerro Norte, cómo a pesar de toda esta situación donde hay un muerto todos los días, y muchos son allí, sostienen un merendero infantil, arreglan una cancha para que los gurises puedan jugar al fútbol, logran la paz entre las bandas para que mientras tanto ocurra eso, pero eso lo hace la sociedad civil. Lo que se necesita es que el Estado les brinde ese apoyo que en el mientras tanto, ¿no? No, Antoni, poniendo siempre su vida en riesgo, ¿no? Poniendo su vida en riesgo, porque por supuesto. Una bala perdida, un tiroteo como viene sucediendo, que ha golpeado a merenderos, que ha golpeado a plazas donde están niños jugando. Sí. Hace poco hubo un niño herido, hace 2 días. Sí, bueno, aquel niño fue asesinado allí en Sayago también, todo eso que ocurrió y que nos golpea diariamente. Entonces, ¿hasta dónde la sociedad está dispuesta
a tolerar esto de alguna manera, ¿no? ¿Y qué medidas de contención puede tener el Estado en ese sentido? Por eso. Porque pienso, no es una situación exactamente similar y me remito a 8 o 9 años para atrás, cuando sucedió lo de Casavallas y en Los Palomares, ¿te acordás? Sí, los sí. operativos que ingresaban ahí. Sí, los operativos cuando se destruyeron las casas. ¿Qué sí. pasaba en esos días? Se daba aviso a toda la sociedad civil. Sí, se le decía... Se suspendían las clases, se cerraban todas las oficinas en la zona de Casavalle y se ingresaba de lleno a los barrios a las 7 de la mañana apenas aparecía la primera luz del día, ¿no? Sí, teniendo en cuenta esto de los allanamientos nocturnos. No, para cumplir la Constitución. Entonces, me parece que había cierta contención de todas las derivaciones que tenía ese ataque contra los chingas en ese momento. Sí. Pero acá entendés que puede no estar sucediendo eso. No, pero además está el tema de que, en definitiva, quienes viven allí están presos de una situación claro. que se les hace difícil el día a día vivir allí. Además, súmale el estigma de poner en un papelito, cuando vas a pedir un trabajo, decís, bueno, dirección, ¿dónde viven? Cerro Norte, ya ahí ya le pusieron una distinción, vamos a ver, no, no. Uh-huh. Entonces, bueno, simplemente plantear eso y hablar de esta realidad hoy, mayo, este mes violento, ¿no? Son las 8 de la mañana con 57 minutos. Nos tenemos que despedir. Antonio, como siempre, gracias por dejarnos reflexionando en torno a estos temas. Yami, ¿nos vemos mañana? Mañana a las 7. Chau, chau. Chau.